Hola, bones tardes. Ah. Hola, bones tardes. Bé, estem agraït de part de l'associació Asperger, vos agraïm que heu vengut a la xarra. I ara bé, vos presentam, que ja la coneixeu, a la doctora Andrés, que mos farà la xarra d'ESTEA en femení, per saber un poc més el que és ESTEA. Gràcies. Hola, buenas tardes. Bueno, muchos de vosotros me conocéis, otros no. Yo trabajo en ISMIA, soy psiquiatra, ¿vale? Estoy desde hace tiempo ya dedicada al tema del autismo. Es un tema que me fascina, la verdad. Me parece un mundo muy complejo y un reto total para la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es importante que trabajemos juntos en este mundo, porque necesita de parte de todos. Y bueno, me alegro de que haya sido esta semana también. Es una pena que no haya sido justamente el día 18, pero bueno, es la semana del Asperger, entonces bueno, lo vamos a celebrar con más conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, estoy también muy agradecida de que nos hayáis invitado. Yo creo que es muy bueno compartir desde diferentes áreas los conocimientos. Y bueno, vamos a empezar ya. Primero de todo, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Pues el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que ya aparece desde los primeros años de vida, ¿de acuerdo? Que da alteraciones a nivel de la sociocomunicación, que da un patrón de conductas rígidas y repetitivas, que últimamente en la última clasificación ya se habla de alteraciones de sensibilidad que se incluyen en el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, dentro del trastorno del espectro autista, que es la clasificación del DSM-5, él aporta niveles de gravedad, ¿no? Entonces, dentro del grado 1 o grado leve es lo que el DSM-4 anteriormente hablaba de síndrome de Asperger, ¿de acuerdo? Entonces, el grado 1 leve es lo que vemos con mucha frecuencia y lo que atendemos en las consultas externas de ISMIA, ¿vale? Los síntomas del autismo están presentes desde que nacen, pero no siempre se ven, no siempre son patentes. Entonces sí que es verdad que son más frecuentes y más obvios cuando aumenta la ansiedad, en momentos de más demanda social y cuando hay más ansiedad, ¿no? Una situación de estrés, una situación vital, un momento de cambio en la vida, esto es lo que te hace más patente los síntomas. Y lo que hay que tener en cuenta y muy en cuenta es que la palabra espectro significa que nunca dos personas van a tener los mismos síntomas. Entonces, nunca busquemos la identificación con otro niño, con otros padres, que si otros niños me han dicho, que si otros padres me han dicho, porque cada niño es diferente en el autismo. Entonces, el autismo es una discapacidad social, pero con la parte negativa de que no se ve. O sea, no es lo que pueden ver otras personas, una persona con cojera, una persona que necesita movilidad en silla de ruedas, una persona que es ciega. Esto es visible, es más fácil de reconocer. El autismo tiene la parte negativa de que no se ve. La gente no lo reconoce, no lo conoce y no lo identifica. Entonces, por otra parte, hay unos mitos sobre el autismo. Porque la gente tenemos si yo ahora os digo, pensad en autismo, o sea, podríamos hacer una colección de síntomas, de ítems que puntúan hacia el autismo, pero que no tiene necesariamente por qué ser ese autismo. Entonces, cuando hablamos de autismo, decimos que no mira nunca los ojos, que no sonríe, que está aislado y que está en su mundo, que no tiene amigos, que le falta lenguaje o no sabe conversar, que no tiene empatía, que tiene intereses restringidos muy marcados o que tiene conductas repetitivas. Y esto es el mito del autismo, pero sobre todo, cuando pensamos en autismo, pensamos en chicos. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, aquí tenéis un chico y una chica, pero generalmente cuando se piensa en autismo siempre se piensa en chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay con las chicas, ¿no? Se sabe últimamente más sobre el tema de la prevalencia del TEA en las mujeres y se sabe sobre todo que la prevalencia de autismo en el mundo está aumentando. Estudios americanos están hablando de una prevalencia casi de 1,5%. Estudios en España llegan casi al 1%. La realidad es que se está convirtiendo en un problema de salud pública y que últimamente se le está dando como más atención, ¿no? La proporción de hombre-mujer siempre se había dicho que era 9 hombres por una mujer, pero ahora la proporción está bajando.
Se está diciendo que hay 3, 4 hombres por una mujer, incluso hay estudios que hablan de 2 hombres por una mujer. ¿Vale? Entonces, si la población de España es lo que es, tendríamos que tener diagnosticadas de 140.000 a 180.000 niñas y mujeres de autismo. La realidad es que el diagnóstico en las mujeres está infradiagnosticado y es un problema que se está comentando mucho en las reuniones, en la reunión del año pasado de la Asociación de la reunión internacional de la Asociación de Asperger, a nivel de España, se comentó el tema del infradiagnóstico en las mujeres. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad científica? Pues realmente se reconoce que existe un problema, que necesita profundidad y necesita estudiarse, que es un objeto clave en la investigación y que cada vez más, y es verdad, yo empecé a hacer, la primera vez que yo hablé sobre autismo en niñas fue en el 2012 y ya luego de aquel entonces a este año, pues el número de publicaciones ha aumentado muchísimo. Eso quiere decir que se está estudiando cada vez más y prestándole atención. Además hay que tener en cuenta que existen una serie de factores que afectan a la presentación del autismo. O sea, pero igual que también en otros trastornos, ¿no? Entonces, va a afectar el sexo. No es lo mismo en un hombre que en una mujer. El nivel de inteligencia también influye, por supuesto. Y entendemos por inteligencia lo que es esta campana de Gauss, donde la media está entre 85 y 115, luego está por debajo o por encima. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que el nivel funcional de las personas con autismo no es exactamente el nivel que indica la inteligencia, la cifra. Y también hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo del lenguaje. Porque por eso hay niños que no desarrollan nunca el lenguaje, no consiguen hablar o necesitan de ayuda de logopeda durante mucho tiempo, y otros, en cambio, como en el Asperger, desarrollan un lenguaje muy preciso y muy claro, ¿no? Y por otra parte hay problemas asociados que enmascaran la presencia de los síntomas de autismo. ¿Y por qué sobre todo las mujeres son aún más invisibles que los hombres? Por una parte hay una falta de detección, por otra parte hay problemas en la evaluación con las pruebas de las que disponemos, por otra parte la presencia de trastornos asociados y por otra parte estrategias de camuflaje de las que voy a hablar luego. Vale, entonces respecto a la detección, las mujeres son invisibles porque, bueno, también un poco en parte como los hombres, ¿no? Pero más ellas. Y porque desde la familia a veces es el primer hijo, no existe historia, no existe conocimiento por unos abuelos, por unos padres. Siempre piensan ya crecerá, ya cambiará, ya mejorará, entonces no le dan importancia o normalizan al final conductas que las pueden ver pero nunca acuden a ningún especialista, ¿vale? Otras veces también en las revisiones incluso del pediatra, si recordáis ir al pediatra con vuestros propios hijos, se le presta más atención al peso y a la talla, a las cosas físicas, que realmente a lo que es la exploración social, ¿no? Yo como madre, es verdad que cuando iba allí me daba cuenta de que las consultas eran muy, muy cortas, había poco tiempo, tenías que darte mucha prisa y eran preguntas que no se te hacían, ¿no? Y por otra parte también faltan profesionales que realmente sepan de autismo y sobre todo que sepan las diferencias en autismo en las mujeres. Y también en el colegio existen dificultades de detección, porque las niñas tienen otra forma de presentarse, son más tímidas, más buenas, muchas veces son buenas estudiantes. Entonces, generalmente allí se suelen contener mucho y los problemas de conducta los tienen más en casa. Respecto a los problemas de evaluación, partimos de que las primeras descripciones del autismo ya vienen de estos dos señores, Kanner y Asperger, que se basaron en grupos de niños, básicamente. Y de ahí estas son las primeras definiciones de autismo, luego siguieron otros estudios y siempre la mayoría de la muestra que se estaba estudiando era de varones. Luego las pruebas de evaluación se han desarrollado también con hombres, con lo cual no tiene la sensibilidad para detectar los síntomas en las mujeres, ¿vale? A mí me pasa que estoy evaluando niñas, yo veo en la historia del desarrollo que me comentan los padres, hay cosas que me hacen pensar que lo son, cosas muy claras, pero luego cuando le quiero pasar una prueba de observación, que es el ADOS, que es una prueba de interacción, pues hay muchas cosas que no me da. Entonces, claro, yo ahí digo, es que me tengo que fijar más en lo que me cuentan, incluso lo que me cuenta el colegio y lo que me cuentan las madres, los padres, que no en lo que yo veo ahora, porque sé que me va a disimular muchas veces, ¿no? Y por otra parte, pues es más fácil detectar un autismo más severo con discapacidad intelectual que el tipo de autismo del que estamos hablando. Otro de los motivos que sea difícil detectarlo es la presencia de trastornos asociados. Y generalmente esto es el tipo de motivo de consulta.
Nos vienen a la consulta pues, por timidez, por mutismo selectivo, o sea, sé que no hablan con ciertas personas, con adultos, con gente desconocida, permanecen calladas durante mucho tiempo y no les sacas ni una palabra, por ansiedad, por trastorno por déficit de atención, hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se asocia en un 50% con el autismo, con lo cual es muy frecuente tener que medicar también por este trastorno. Por ansiedad, por depresión, por manías y rituales. También nos pueden llegar por un cuadro de anorexia o bulimia y luego detectar que hay un autismo. Nos han llegado también casos a las urgencias por autolesiones y por intentos de suicidio, y casos que han ingresado y después ha detectado que hay un suicidio. Es un momento que ya la cosa ha reventado y ha reventado por ahí. Igual que puede pasar con otra persona, pero en este momento a ellas se les ha pillado en el diagnóstico, ¿no? Y también pueden acudir por problemas sensoriales, ¿no? También por problemas de sueño, por problemas digestivos. Niñas que consultan con un médico porque duele mucho el estómago, porque tiene gases, porque tiene no sé qué, dando vueltas de aquí para allá. Entonces, claro, nadie le pilla hasta que nos pasó. De hecho, en un caso que llegó por problemas de ese tipo y al final vimos que era una niña con autismo. También problemas alimentarios y también problemas de aprendizaje, o sea que la comorbilidad es muy alta, como veis. Y luego, sobre todo en las niñas, existen las estrategias de camuflaje, ¿vale? Las estrategias de camuflaje son conductas adaptativas que se llevan a cabo para disimular las conductas típicas del autismo y también para aparentar una mejor capacidad social, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se esfuerzan en mirar, se esfuerzan en utilizar chistes o frases que han aprendido para utilizarlas en otro momento, en usar gestos que lo hacen de forma exagerada, en modificar el volumen de voz, porque generalmente suelen tener un tono plano de voz. ¿Y cómo lo hacen? Pues observando, estudiando mucho a alguna niña del entorno que cogen como modelo, ¿vale? Y que lo que aprenden es a través de ella, pues aprender a estar en diferentes situaciones sociales y llegan a adoptar la personalidad de la otra niña. Las consecuencias de esto es que supone un gran esfuerzo mental, un cansancio, un estrés y que a veces llegan a claudicar y tienen crisis explosivas en la casa, y ansiedad. No desarrollan su verdadera identidad porque todo el rato están actuando. Permite ser manipulada por otros y hay que tener en cuenta que el camuflaje no es lo mismo que el entrenamiento en habilidades sociales, que lo que realmente necesitan estas niñas. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Porque con un poco de suerte, porque muchas no llegan nunca a diagnosticarse, sale el diagnóstico tardío. Pero tened en cuenta que en el autismo hablamos del diagnóstico tardío cuando se hace con más de 5 años. Con lo cual, o sea, cuando la edad es superior a 5 años, la gran mayoría nos viene mayor de 5 años. Ese diagnóstico ya es tardío, porque ya es tarde para hacer la intervención adecuada del autismo que tiene que hacerse en los primeros años de la vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué consultan? Pues por problemas asociados, por ansiedad, por depresión, por manías. ¿Y qué pasa? Que si no, la persona que le atiende no sospecha de un autismo, tiene riesgo de hacerle un diagnóstico equivocado, de hacerle varios diagnósticos. De hecho, es un poquito el riesgo que corren, ¿vale? O que por otra parte las niñas van creciendo, se hacen adolescentes y llegan a leer cosas en internet, se interesan y llegan a leer cosas sobre el autismo, sobre el síndrome de Asperger y se identifican ellas mismas. O es luego que tienen un hijo o una hija que es diagnosticado de autismo y se reconocen a ellos en la infancia, que también es el caso muchas veces en la consulta de padres que tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico? ¿Vale? Es importante porque da una razón de por qué esa niña se ha sentido siempre diferente, ¿no? O sea, vale, soy diferente y ya sé por qué es, ¿no? Ayuda a comprenderse, ayuda a aceptarse, permite recibir los apoyos que tienen que ser de sanidad, de educación y de los servicios sociales. Y sobre todo es el primer paso para trabajar las dificultades. Si no se da este paso, con el diagnóstico no se puede trabajar todo esto. Entonces vamos un poquito a recorrer lo que es el TEA en mujeres a lo largo de la vida, a través de algunas pinceladas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que, bueno, en la infancia aparecen los síntomas de alarma, no siempre se ven, pero generalmente siempre describen una etapa feliz de la vida. Una niña buena, una niña feliz, una niña buena estudiante. Y muchas veces los problemas empiezan en la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un momento crítico para todo el mundo, incluso para adolescentes normotípicas. O sea, es una etapa dura, durísima para los que somos padres, ¿no? Entonces, la adolescencia es el periodo en la que quieren alcanzar la identidad personal, la identidad de grupo, es el momento de que emerge la sexualidad con todas las dudas que crea, y sobre todo en las niñas TEA empieza a aparecer la conciencia de ser diferentes, ¿vale? Eso le crea problemas emocionales, problemas de conducta,
dificultades académicas, fracaso escolar, situaciones de bullying que puede haber y llegar al momento que ellas mismas no quieren ir al colegio, rechazo escolar, ¿vale? Y en la vida adulta, pues dependiendo del nivel educativo al que hayan llegado, dependiendo de la vida independiente que sean capaces de desarrollar, del empleo que tengan, que hayan podido conseguir una pareja, que no todo el mundo lo consigue, o que lleguen a ser madres y que tengan una familia, pues todos son como metas que no todo el mundo llega a esas metas, ¿no? Entonces, respecto a la conducta social en niñas, pues hay que tener en cuenta que tienen en general mejor competencia social que los chicos, mejor iniciativa, son pobres en habilidades sociales. Las niñas es como si estuvieran adoptadas por el grupo, adoptadas y cuidadas por un grupo de niñas, entonces las puedes ver solas en el patio como las puedes ver en un grupo, pero siempre, si te fijas, son niñas que permanecen de forma satélite. No participan, no es que sean las líderes las que toman decisiones, sino que están por ahí por el grupo o pueden estar cambiando de grupos, ¿vale? Aprenden a camuflarse desde la infancia con el esfuerzo que ello supone y también ejercen un importante autocontrol sobre sí mismas. Y básicamente lo que hacen es cumplir con el rol femenino que todo el mundo espera, ¿no? Que sean niñas buenas, tímidas, perfeccionistas y cuanto mejor si son buenas estudiantes, ¿no? Las adolescentes, las relaciones sociales se hacen más complejas y sutiles y sobre todo en el mundo de las mujeres, ¿no? Las mujeres lo sabemos bien esto, ¿no? Entonces ya hay problemas para encajar en los grupos, ¿vale? Puede iniciar relaciones, pero le cuesta mantener esa amistad. Tienen dificultades para mantener la amistad, para tener la iniciativa de coger un teléfono y llamar por teléfono y quedar con alguien, ¿vale? Se relacionan mejor de forma individual o en pequeño grupo y tienen preferencia por estar con chicos porque les es más fácil, porque utilizan un lenguaje más directo, porque no son tan rebuscados, ¿eh? Entonces esas sutilezas y maldades a veces de las mujeres no las tienen, ¿vale? Y cuando se hacen mayores, las mujeres con autismo, pues sigue habiendo una falta de espontaneidad social. Hay dificultades para desarrollar amistades íntimas, el hecho de ir de compras con otra mujer, el hecho de compartir un café, el hecho de reírte o cotillear. Ellas no comparten ese tipo de intereses, entonces ni les entusiasma ni lo buscan tampoco, ¿vale? Respecto a la comprensión social, que es una parte generalmente afectada en el tema del autismo, y que tiene que ver con reconocer situaciones sociales en diferentes contextos, ¿eh? Y leer entre líneas, como por ejemplo entender una frase, entender una ironía, entender un tono de voz, que no es igual si yo lo digo en serio o lo digo en un contexto de broma. La misma frase puede significar diferentes cosas según el contexto que lo digas. Este tipo de cosas no lo captan. Esto tiene que ver con la pragmática del lenguaje, ¿vale? Todo esto les causa confusión y les causa que lleguen a tener razonamientos y conclusiones erróneas del entorno, ¿eh? Ellos hacen sus conclusiones, que muchas veces son erróneas, y parten de juicios erróneos, por así decirlo. Entonces, las mujeres, sobre todo, hay una mayor comprensión, no obstante, de las normas sociales y mejor empatía. Vale, entonces, las niñas, ¿cómo aprenden un poquito estas normas sociales? Pues aprenden que muchas de ellas lo que hacen es llegar a casa, coger los muñecos, representar escenas que ellas han vivido e intentar de alguna forma manejarlas, controlarlas y vivirlas. O si no, lo que hacen muchas de ellas es entrenar lo que van a hacer el día siguiente en clase. Entonces esto lo hacen mucho a través del entrenamiento, ¿no? Por otra parte, pueden tener conductas desinhibidas, como es el saludar de una forma demasiado efusiva a gente que no conocen, de una forma muy familiar, ¿vale? O conductas inadecuadas, como hacer comentarios que pueden ser ofensivos. Una persona que entra por el autobús diciendo, ¿y está gorda dónde va? Cosas así, ¿no? O, o hablar de intimidades de la familia a personas que no conocen, ¿no? Y también pueden ser ingenuas y vulnerables y fáciles de engañar. Y en la adolescencia y en la vida adulta, por supuesto, las relaciones se hacen más complejas, lo que hemos dicho. Ellas se hacen conscientes de las dificultades, con esto se aíslan más y con esto llegan los problemas emocionales. Vale. En el juego, las niñas tienen un juego más imaginativo y flexible. Las podemos ver jugando con juegos típicos de niñas, por ejemplo, muñecas, cocinitas, pero hay una diferencia. No van a hacer una interacción adecuada, no va a haber un juego simbólico, sino lo que hacen muchas veces es ordenar el juego, colocar, es organizar básicamente. No es como si fuera un ritual más que un juego. Y esta es la forma que tienen de jugar las niñas, muchas de ellas, ¿eh? Cuando yo digo así juegan las niñas no significa que el 100% lo hagan. Ojo, ¿eh? Partimos de esto, ¿vale?
Las niñas no suelen compartir, o sea, tienen que dirigir ellas el juego y no dejan que nadie se entremezcle en que ellas dirigen, o por otra parte son niñas pasivas, ¿vale? Y en la adolescencia muchas veces persisten juegos infantiles, intereses infantiles, ponerse a jugar a muñecas en la adolescencia, por ejemplo, o pueden mantener amigos imaginarios de la infancia. Respecto a la comunicación social, a nivel de lenguaje, las niñas tienen una mejor calidad de lenguaje, mejor nivel lingüístico, mejor vocabulario, identifican y expresan mejor las emociones que los hombres, imitan la forma de hablar, tono de voz, el acento de otras personas. Y respecto a los gestos, hacen más uso de gestos sociales, que por otra parte también son gestos copiados y pueden resultar exagerados. Y a veces cuando yo me doy cuenta en la consulta que a veces hablando con una niña, que al principio no te das cuenta, pero luego siempre acaba haciendo el mismo gesto, ¿no? E introduciendo el mismo gesto incluso en situaciones que tampoco corresponden. Es como gestos aprendidos. Respecto al autoconocimiento, las adolescentes y mujeres hemos dicho que tienen mayor percepción de sí mismas, mayor percepción de ser diferentes, ¿vale? Y por otra parte, mayor comprensión de las reglas sociales. En la conducta, lo que se conoce mucho en el autismo son las conductas repetitivas y estereotipadas, ¿eh? Lo que colocar en fila, las manías de abrir y cerrar puertas, todo este tipo de conductas que son muy típicas en los niños, ¿no? Pues en las niñas son menos frecuentes, ¿vale? Y sobre todo aprenden a controlarlas. Se ha visto que a partir de los 6 años aprenden a controlarlas y lo que aparece son conductas de tensión emocional. Y puede ser que la veas y se esté todo el rato tocando la ropa, o se esté ensortijando el pelo, o se esté rascando, o tenga la mano en puño para disimular las estereotipias que pueden tener, ¿vale? Y respecto a los intereses restringidos, las niñas, en apariencia una vez más, puede que tengan los mismos intereses, que son muñecas, animales, ponis, princesas, leer o dibujar, pero lo hacen de una forma muy obsesiva. O sea, lo que buscamos en el autismo no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Y lo hacen de una forma muy obsesiva. En la adolescencia también pueden persistir este tipo de intereses, series de televisión también es muy típico, también puede estar el interés de socializar, el buscar amigos por buscar amigos, pero luego no saber mantener los amigos, ¿no? El tema de las redes sociales, los likes también es un peligro, ¿vale? Entonces, el hecho de tener un talento artístico en la mujer, como un interés restringido, el canto, la música. Aquí tenéis a Susan Boyle, ¿no? La conocéis, una mujer con Asperger que se presentó a un programa de estos así de canto en Reino Unido exactamente. Entonces, bueno, cuando empezó era así, era la primera actuación que tuvo y poco a poco como ha ido modificando su forma de estar, su forma de a nivel social, ¿no? Cómo se ha ido adaptando y la verdad es que a nivel de canto pues lo hace muy bien. Respecto a la conducta, pues las niñas son perfeccionistas, alto nivel de autoexigencia, son muy testarudas y cabezotas, difícil hacerles cambiar de idea. Pueden haber tenido crisis de angustia, rabietas, llantos, que muchas veces ni ellas ni no saben explicarlo, ni en el entorno saben decir qué es lo que le ha pasado. Son muy sensibles ante las injusticias o cosas que a los demás no le damos importancia, pues para ellos es un mundo y se ponen así como muy, muy tensas. Y luego tienen dificultades con los cambios y situaciones nuevas. Los problemas sensoriales también es algo frecuente. Son más frecuentes en mujeres, ¿de acuerdo? Tanto puede ser por hipersensibilidad como por hiposensibilidad. Afecta a los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Con respecto a los ojos, a la vista, pues puede ser que les interesen más sobre todo cosas que brillan, el brilli, brilli que dicen ahora las niñas, ¿no? Los olores son muy sensibles a los olores, olores que les causan mucho rechazo, muy sensibles a los ruidos, electrodomésticos mínimos que el resto no le molesta, a ellos les molestan mucho, no poder ir a una feria, el tema del sabor, el gusto, las texturas, la comida, el tacto, no pueden caminar descalzas en la arena, no pueden caminar en la hierba, no pueden tocar algo que sea de una determinada textura. Y bueno, además de esto, está modificado también lo que es el umbral del dolor. Pueden ir por el patio a alguien hacerle así y sentir como que le han hecho mucho daño y ponerse a gritar que me han pegado, y no le han pegado, simplemente ella ha sentido eso como algo muy, muy profundo. O de otra forma se puede dar un batacazo tremendo donde no se queja de nada. Esta es la disparidad que puede haber, ¿vale? Pueden salir en verano con ropa de invierno o en invierno con ropa de verano porque tampoco tienen ningún umbral del dolor. Y todo esto, claro, estas son limitaciones en la vida diaria.
También hay déficit en las funciones ejecutivas. Y estas funciones ejecutivas son necesarias, son funciones cerebrales necesarias para llevar a cabo las funciones del día a día cada persona. Cuando tú te levantas por la mañana hasta que sales por la puerta, que te vas al colegio a trabajar, tú tienes que saber cómo te levantas de la cama, cómo vas al baño, en qué momento te duchas, te lavas los dientes, vas a desayunar, cómo preparas cada cosa. Entonces, lo que al resto de los humanos nos parece tan sencillo, a ellos les parece un mundo. Y pueden estar bloqueadas preguntando 1000 veces la misma cosa porque se quedan atascadas. ¿Vale? Entonces, son toda esta serie de funciones. Organizar, planificar, saber qué acción vas a tomar la primera a la hora de tener una acción, saber cuál es el objetivo y no perderlo de vista, saber que si te sale mal tienes que flexibilizar y buscar otra solución, saber que si te sale mal si tienes que aguantar y regular tus emociones, porque de lo contrario tienes un problema de baja tolerancia a la frustración. Vale. Entonces, esto es un poquito como desde el aula se trabaja el tema de las funciones ejecutivas y el tema de la necesidad de estructuración, que es el método Teach. Y esto sería un ejemplo a través de secuencia de acciones y de pictogramas, una forma fácil de hacerles entender en casa cómo tienen que ordenarse las actividades. Algo que parece perogrullo, para ellos es esencial. Vale, entonces, respecto al autocuidado. La adolescencia es una etapa crítica, como he dicho. Aquí hay que tener mucho cuidado porque generalmente hay una falta de interés por la moda, prefieren ropa práctica y cómoda, pero muchas veces puede haber abandono del aseo personal, dejar de ducharse, con lo que ello comporta en una clase y a nivel social. ¿Vale? Hay un riesgo de sobrepeso porque suelen tener vida sedentaria y abuso de tecnologías. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que quiero que tengáis en cuenta es que los estudios dicen esto que pone aquí abajo, que es que la esperanza de vida es menor en personas con autismo. Y esto es real. La vida que tienen, la vida sedentaria, es lo que lleva a esto. Respecto a los problemas de alimentación, por una parte hay alimentación selectiva, por el hecho de la restricción alimentaria, porque ya por el tema de hipersensibilidades, de los rituales y manías con la comida, que si ahora pongo el color verde aquí, el color rojo aquí, el color amarillo no lo puedo mezclar, problemas digestivos que están asociados a veces, o enfermedades, intolerancias, alergias, todo esto puede hacer que acabe haciendo una alimentación restrictiva. Por eso yo generalmente no aconsejo que se lleven a cabo dietas que no sean realmente necesarias de intolerancias, porque si empiezas a recortar por aquí, al final acabas recortando todo y empiezas un poquito dando pie. Dieta sin gluten, dieta no sé qué, realmente tampoco está tan probado como para llevarla a cabo y hay un riesgo. ¿Vale? Luego también puede aparecer la anorexia y la bulimia. ¿Y cómo se aborda el TEA? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que el autismo no tiene cura, esa es la realidad, es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición con la que se nace, ¿de acuerdo? La estimulación precoz, lo que digo, el diagnóstico temprano es lo más importante. Tiene tratamiento farmacológico en trastornos asociados. Se puede hacer un tratamiento psicológico también en trastornos asociados. Se puede hacer talleres de habilidades sociales, son muy importantes, psicoeducación a padres, estrategias de afrontamiento, situaciones cotidianas, abuso, también el tema de la regulación emocional es importante, abordar la sexualidad y la identidad sexual, habilidades de autocuidado de higiene, como hemos dicho. Hay que dar sobre todo apoyo en el paso a la vida adulta, que es una etapa muy crítica, al empleo y la vida independiente, y hay que dar apoyo a la maternidad, una parte que también está un poquito abandonada, ¿vale? Respecto a los fármacos, cuando los utilizamos los psiquiatras, pues los utilizamos cuando tienen una serie de conductas maladaptativas, disruptivas o problemas asociados que no permiten que el niño estando en clase aprenda ni que lleve una vida adecuada en la familia, ¿de acuerdo? Que llega a crear la ansiedad a él y al resto de la familia. Entonces hay que medicar. Hay que medicar una agresividad, hay que medicar un déficit de atención, una hiperactividad, un problema de sueño, una depresión, una ansiedad, ¿de acuerdo? Respecto al tema de la sexualidad, la adolescencia es un periodo crítico. Sabemos que hay cambios hormonales y físicos. Aparece la primera regla en la mujer. Las relaciones sociales se hacen más complejas. Hay riesgo de malinterpretar las intenciones de los otros. Si un chico me mira, a lo mejor pueden pensar que está súper enamorado de mí y puedo empezar a irle detrás cuando no he interpretado bien una sonrisa, ¿no? Hay riesgo de que su propia conducta sea malinterpretada a la vez. Y también hay riesgo de tener relaciones sexuales no deseadas. Entonces se recomienda sobre todo psicoeducación y estrategias específicas en grupos de adolescentes.
También respecto a esto hay lo que se dice el rol de género, lo que se espera de la mujer en cada cultura, que es diferente, pero bueno, es similar. Se trata de cuidar de una familia, dedicarse básicamente al tema de los cuidados. ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta que muchas mujeres con autismo no están para nada de acuerdo ni están por la labor de llevar a cabo este tipo de rol, pero por otra parte saben que es un poquito lo que se espera de ellas. Y por otra parte está lo que se dice la disforia de género, que significa que el sexo con el que yo nazco y mi orientación sexual no están identificadas, pero además de no estar identificadas yo me siento mal por ello. Entonces esto es una disforia de género que se tiene que consultar, ¿de acuerdo? Entonces se ha visto que es más frecuente generalmente en el autismo y sobre todo más en las mujeres. Redes sociales y tecnología. Pues bueno, pongo este dibujo porque creo que existe un equilibrio muy difícil entre un uso adecuado y el mal uso, el abuso y la dependencia. Esto es un problema que nos estamos encontrando cada vez más. Los teléfonos cada vez se están comprando a edades más tempranas y un teléfono móvil acaba siendo la sustitución de otras cosas que son necesarias. Es necesario socializar, es necesario hacer deporte, es necesario dedicar a los estudios y esto va absorbiendo la vida porque es lo más fácil. Cuidado a los padres, que algunos de vosotros imagino que ya tenéis problemas con ello. Hay riesgo con ello de contactar con desconocidos a través de las redes y ser engañadas. Y también riesgo de meter la pata, de hacer un comentario en una red social inadecuado y luego no saber, no entender por qué la reacción de las otras personas, por ejemplo, ¿no? Hay riesgo también de victimización, debido a la ingenuidad, debido a la mala interpretación de las situaciones sociales, pues puede haber a veces acoso escolar, que en las niñas es un tema más sutil y solapado que en varones. Puede darse abuso sexual, también se da en población normotípica, no es una excepción, pero más hay que tener cuidado en estas niñas donde hay que darles un poquito una guía en este sentido, ¿vale? Acoso laboral cuando son mayores, maltrato verbal, psicológico y físico, pueden abusar de ellas económicamente porque no saben gestionar el dinero. Entonces, muchas veces lo llevan a cabo personas de su entorno en las que ella confía porque piensa que son amigas suyas, ¿no? Y es importante ayudarles a reconocer el abuso y que se sepan defender y conozcan sus derechos. Eso es importante. Vale. Respecto al autocuidado de la vida independiente, pues, ¿qué necesita una persona para ser independiente? Pues necesita ser capaz de solucionar los problemas, ser capaz de cuidar de sí misma en todos los sentidos, comprender las situaciones sociales, saber tratar con personas, por supuesto, y contar con un entorno social de apoyo. ¿Vale? Todo esto lo tienen las niñas y personas con autismo. Entonces hay que enseñar y establecer rutinas desde pequeñas, es básico, en aspectos de aseo e higiene, aspectos domésticos, ayudar a hacer la comida, ayudar a poner la mesa, alimentación y cocina, compras, la gestión del dinero. Y luego, cuando les aparece la primera regla, enseñarles un poquito a tener la higiene sobre el ciclo menstrual, más adelante medidas de protección y el tema del control de natalidad. Trabajar todo esto es importante, pero también tiene una parte, la otra parte. La otra parte es que a veces lo entienden de una forma muy literal, con lo cual a veces es complicado el manejar estas cosas. El empleo. Sabemos que el 80% de personas con autismo no tienen empleo y casi el 50% de las mujeres con TEA leve, aunque tienen estudios superiores, no son capaces de conseguir o mantener un trabajo. ¿Vale? Entonces, el trabajo para las personas con autismo debería estar estructurado y supervisado con mucho apoyo por detrás. Hay agencias especializadas que están creándose en España. Son estas dos. Specialisterne y Contratatea, ¿vale? Entonces ellas trabajan con los chicos con autismo, chicas con autismo y trabajan con empresas un poquito asesorándoles para cómo manejar a personas con autismo en el trabajo. Las dificultades sensoriales, las dificultades a la hora de socializar, pero por otra parte hay que tener en cuenta que son muy buenos trabajadores, son chicas responsables, son chicas cumplidoras, exigentes y yo creo que pueden hacer muchos tipos de trabajo. El autismo y la maternidad. Pues bueno, hay que tener en cuenta que yo desde luego cuando tuve a mi primera hija solamente me acordaba que me decía aquellos anuncios maravillosos de la televisión en que todo era precioso y maravilloso, porque para mí no lo fue nada. Entonces, para una mujer con autismo todavía más, porque le imponen unos horarios, unas obligaciones, unas rutinas. Hay que organizar la casa, hay que organizar comidas, hay que socializar con otras madres.
Y todo esto le quita tiempo para ella, para tener sus intereses restringidos y para tener momentos de tranquilidad. Todo esto disminuye las estrategias que ha tenido hasta el momento de restar la ansiedad y lo que hace es abocar en cuadros de ansiedad. Entonces, sobre todo es importante que aprendan habilidades en el cuidado del bebé, porque generalmente tienden a cuidar mejor al bebé de las necesidades básicas que las necesidades afectivas. Aún así, se ha visto que las mujeres con TEA funcionan mejor en la maternidad que los hombres con TEA en la paternidad. Informar sobre el diagnóstico. Esto es un tema pros y contras, ¿no? Yo creo que es importante que la propia niña sepa el diagnóstico conforme va creciendo y si es adolescente ya directamente comentarle el diagnóstico y tiene que saber lo que le está pasando. Y también hay que comunicar el diagnóstico, habría que comunicarlo al entorno de la niña, a la familia, a los abuelos, a la familia extensa, al colegio, si hace alguna actividad extraescolar. Yo creo que siempre puede haber gente sensibilizada, dispuesta a ayudar, pero realmente lo que la persona que se abre en canal cuando hace este tipo de confianza al entorno, lo que espera realmente es recibir ayuda. Entonces, bueno, ahora pasaremos a testimonios de mujeres diagnosticadas en la vida adulta. Entonces, ¿qué dicen las mujeres con diagnóstico tardío? Pues dicen que han tenido sensación de no haber encajado o haberse sentido raras o diferentes a lo largo de la vida. La mayoría han recibido en algún momento otros diagnósticos como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo. Han sido ellas mismas las que han planteado el diagnóstico después de leer o haber tenido un hijo con autismo. Y sobre todo lo que remarcan es que han tenido dificultad de encontrar un profesional que sea capaz de reconocer los síntomas. Y sobre todo que después del diagnóstico les cansa mucho el hecho de que se les cuestione el diagnóstico y su identidad, de alguna forma. Entonces, estas son frases cogidas de vídeos que he ido buscando de mujeres, ¿vale? Entonces dice, siempre he sabido que era diferente, utilicé estrategias para desarrollarme, camuflarme, imitar a mis compañeras. Desde que tengo recuerdo estoy imitando, fingiendo ser quien no soy, actuando. Ha tenido un alto coste, acabé en urgencias de psiquiatría y estoy medicada porque lo necesito. Mucho antes del diagnóstico tuve una depresión muy severa, burnout autista, que me dejó fatal debido a las exigencias por parecer quien no era. Tuve episodios de mutismo, no salí de casa, dormía con mi madre. Si no estás diagnosticada, no existes. Todas las mujeres diagnosticadas en la edad adulta nos habríamos evitado mucho sufrimiento si hubiéramos tenido los apoyos necesarios desde edades más tempranas. Para mí el diagnóstico fue un alivio, yo sabía que no era una vaga o una perezosa. Para mí fue negativo porque llegué a pensar qué hago aquí, cogí una depresión fuerte con malas ideas, luego empecé a investigar en el autismo y a ayudar a los demás y eso me salvó. Ejemplos reales de personas con autismo que luego lo han sabido compartir y esto es muy típico en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Australia, ¿vale? Entonces esta mujer, Samantha Kraft, es una escritora y artista, ella fue diagnosticada de Asperger, tiene experiencia en trabajar en autismo también. Y ella creó un listado que es amplísimo de síntomas de ella misma, de gente con la que ha ido trabajando, de mujeres con autismo, un poquito para recogerlo como características. Luego Tania Marshall. Tania Marshall es una psicóloga australiana, es la que empezó a hablar del tema de la frase máscara social, es la primera que lo utilizó, ¿vale? Dice que la máscara social es una serie de mecanismos compensatorios que tienen que ver con el nivel de inteligencia también, que ayuda a lidiar la vida diaria y que al final produce cansancio, como hemos comentado antes, pero que la máscara social, que es un poquito cómo te presentas a la sociedad junto con las diferencias individuales que tienen que ver con la genética, el temperamento, la personalidad, los trastornos asociados, el ambiente familiar y la crianza, es lo que da luego la forma de presentación del autismo. O sea, todo este entorno tiene que ver también mucho con cómo se va a presentar el autismo. Entonces, según Tania Marshall, ella diferenciaba diferentes tipos de mujer. Ella decía que había un tipo de mujer poco femenina que llamaba tomboy, que es marimacho en inglés. ¿Vale? Entonces decía que es un poquito la que llegaba más a su consulta, ¿de acuerdo? Luego estaba la mujer pasiva, que se dejaba llevar, dependiente, la mujer agresiva, que era tan agresiva que a veces había sido con problemas de regulación emocional, que había llegado a ser diagnosticada de trastorno límite de personalidad. La estrella académica, que es un crack en los estudios. La científica, que sus intereses son la física, las matemáticas, las ciencias, entonces desarrolla ahí todo su campo con múltiples doctorados. El icono de la moda, que es una persona que dedicada pues, al modelaje, a hacer prendas.
el icono de la moda junto con el artista le permite ser un poquito más extravagante. Entonces, digamos que es un poquito las que pasarían un poco más desapercibidas, ¿no? Luego estaría la ama de casa o cocinera, que disfruta haciendo comidas y teniendo gente a su casa, pero que no sale de la cocina porque la parte de socializar no le gusta. Y la parte de guerra de la justicia, que es un poquito la que busca causas perdidas, que luego tiene malas formas para meterse en problemas, ¿no? Decía un poquito la descripción de las diferentes, a grandes pinceladas, ¿no? Entonces, Tania Marshall publicó diferentes libros, el en medio está en castellano, yo creo que es interesante. Dice Yo soy a Speak Girl, ¿vale? Describe un poquito las características de las niñas con Asperger. Luego está Liane Holiday, que es educadora y escritora de Estados Unidos también. Ella fue diagnosticada con 35 años. Tiene estos dos libros. El primero habla de la máscara social también, pretendiendo ser normal, y de las habilidades sociales que dan seguridad, ¿de acuerdo? Donna Williams. Donna Williams es una persona, nació en Australia, vivió en Australia. Es escritora, artista, cantautora, escultora, guionista, un poquito bohemia, ¿vale? Profesora, consultora de autismo. Se le diagnosticó de esquizofrenia con 2 años y tuvo el diagnóstico de autismo de 37 años. Con 37 años. Yo he leído el primer libro, la verdad es que vale la pena. Te describe una vida caótica. Tuvo la mala suerte de caer en una familia disfuncional, por así decirlo, ¿vale? Estuvo poco cuidada, por así decirlo. Se buscó bastante la vida ella por su cuenta dentro de sus posibilidades, hasta que fue diagnosticada y empezó a entenderse a sí misma. Y, bueno, murió hace 3 años. Y por otra parte está Temple Grandin, no sé si habéis oído hablar de ella, si habéis visto la película, es justo lo contrario. Temple Grandin fue diagnosticada con 3 años de daño cerebral. La propuesta de médicos era que la dejaran ingresada en un centro especial. La madre tenía estudios y era persona que se empeñó en ayudar a su hija y apostó por ella. Ella llegó a la universidad, Temple Grandin, ¿vale? Entonces estaba muy volcada con los animales. Y lo que hizo es aplicar sus conocimientos a crear un matadero donde los animales eran capaces de llegar hasta el momento de la muerte, pero sin sufrir. Entonces, por otra parte, también inventó la máquina de los abrazos. Ella no toleraba de pequeña que le tocaran. Y luego, sin embargo, cuando estaba mal sí que necesitaba no abrazos físicos, pero sí meterse en una caja y luego dio esta máquina, ¿vale? Entonces, según sus propias palabras, ella dice: tuve excelentes mentores como mi madre y mi maestro de ciencias. Fueron personas que realmente la ayudaron. Vale, y dice, es por eso que no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que los niños pequeños reciban una intervención temprana. Estos son algunos de los libros que ha escrito, porque ha escrito bastantes. También hay noticias de prensa de personas con autismo. Esta es de 2015, aquí en el país. Vale, una mujer con 34 años que dice que explica un poquito cómo para ella fue un alivio y su salvación tener el diagnóstico. ¿Vale? Dice, la gente debería conocer más cosas del autismo, en especial los profesores. Y esto es un aspecto que hoy en día ya lo veis, ¿no? El tema de Greta Thunberg es harto conocida en todos los medios sociales. Ha llegado a estar en la revista Time. ¿Vale? Entonces, no sé si habéis tenido posibilidad de leer este libro, Nuestra casa está ardiendo. Es un libro que está escrito por sus padres, por su familia completo, ¿vale? Entonces, yo creo que se le ha mal interpretado a esta chica y no está juzgada de una forma adecuada ni justa en las redes sociales. No se la ve como el síndrome de Asperger que realmente es. Yo realmente, si fuera madre de esta niña, estaría súper contenta con el hecho de que hubiera cogido una causa, y esa es la verdad. Porque antes de todo esto, lo que hacía ella, fue diagnosticada a raíz de tener un cuadro depresivo grave, un cuadro de mutismo, de aislamiento social y anorexia. Entonces en el colegio no tenía amigos y luego empezó un poquito a meterse en esta causa, hubo gente que la siguió y bueno, una cosa llegó a la otra, ¿no? Este es un proyecto europeo que se hizo entre el 2012 y 2014, Autism Pink, un proyecto llevado a cabo por organizaciones y profesionales de Europa, así con bastante prestigio, y donde participó la Asociación de Autismo Burgos en España. Que esto es un poquito el reflejo de cómo se tiene cada vez más, se da más importancia al autismo en las mujeres. Y en España, pues hay diferentes cosas respecto al autismo de mujeres, ¿no? Está CEPAMA, que es el Comité para Promoción y Apoyo de la Mujer Autista.
Se ha hecho algún documental en televisión española de la aventura del saber. Hay documentales de autismo en femenino que son interesantes de ver. Hay blogs de personas con autismo. Cada una explica un poquito sus rarezas y sus diferencias, un poquito frikis para el mundo, para el resto de personas, ¿no? Y luego ETAPI, que es la Asociación Española de Trastornos del Espectro Autista, ha editado hace poco una guía de buenas prácticas en niñas, adolescentes y mujeres con TEA. Las conclusiones, si puedo. Yo siempre llego hasta la conclusión, ¿vale? Yo cuando me vienen los padres, los niños, que es difícil recibir un diagnóstico, yo siempre digo que es una condición diferente, que es importante diagnosticar, que está recogida bajo el nombre de un trastorno, pero yo creo que es una condición de haber llegado al mundo diferente. Entonces es como dos sistemas que a una persona le va mejor un sistema, a otra persona le va mejor el otro sistema, y son dos sistemas tan buenos el uno como el otro. ¿De acuerdo? Pero hay que adaptarse a cada sistema. Esa es la realidad para que las cosas funcionen. Entonces aquí hay un vídeo que me gustaría que se viera. Es un vídeo que es del Hospital Clínic de Barcelona. Perquè sembla que haguem d'estar amagats i que només hagin de sortir els pares a explicar-ho i al final els que ho tenim som nosaltres. Perquè fins que els companys no ho saben o amb la gent que estàs els veuen com que ets raro, no s'acosten a tu, com que tu no vols parlar amb ells, no vols estar amb ells, que no vols a la classe quan es fan treballs i tot això, que prefereixes estar sol, i llavors com ho expliques entenen una mica més les teves conductes a l'hora d'estar al col·le o al pati quan estàs jugant, que sempre et quedes sol esperant que algú vingui i ells justament pensen que has d'anar a tu, que has de jugar amb ells. Sí, ho accepten i m'intenten ajudar. Potser encara et segueixen molestant, però s'ho pensen més. O quan s'han de fer coses en grup, doncs et venen a buscar, et pregunten més, com estàs, i perquè també es troba més segura. Doncs a la primera que no volien fer res diferent a la resta, és a dir, tot igual i que jo era la que m'havia d'adaptar. Si jo no tenia alguna pregunta a algun examen, l'examen havia de ser igual. I al final, quan vam anar a l'altra escola, sí que vam començar a adaptar els exàmens i una mica a fer-los diferents, que al final et pregunten el mateix però expressat d'una altra manera. Jo que voldria dir als pares que no és res més que ells tenen una manera de pensar i d'organitzar-se diferent. Per què hem de ser normals als altres? No, potser són més raros, Bueno, pues está bien, ¿no? Tener el testimonio de una persona que vive, una persona que sufre. Y bueno, y con esto ya hemos acabado.
A ver, sí. Vale. Bueno, ante todo quería dar las gracias por habernos invitado a participar aquí por parte de la Asociación de Asperger. Antes de empezar, bueno, quería comentar que es cierto que Eva nos invitó a participar, pero que tampoco teníamos muy claro el público si sería pues padres de gente solo de, bueno, un poco de todo, ¿no? De la calle en general, que no supieran mucho sobre el TEA. Entonces era un poco difícil enfocar qué es lo que queríais saber, ¿no? Del trabajo que hacemos. No sé qué nivel de, si conocéis quiénes somos. Bueno, el EOEP ADISOC es un equipo, es un servicio de orientación especializado en trastornos del espectro del autismo y somos un equipo que trabajamos de manera complementaria a los equipos de orientación que ya tienen los centros educativos. Trabajamos de manera interdisciplinar y además muy coordinados con sanidad. Asesoramos a centros y a familias y dependemos del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación. El equipo en sí se creó en el curso escolar 2017-2018. Lo que pasa que sí que es verdad que anteriormente había habido pues, algunas experiencias en una de las partes, ¿no? Nosotros ahora veréis que tenemos dos funciones. Una es la que es colaborar con sanidad en la evaluación de los alumnos, pero luego también hacemos asesoramiento. Entonces, en la experiencia previa habíamos colaborado en esta parte de contribuir en los diagnósticos, ¿no? Actualmente somos 5 orientadoras en Mallorca, una en Menorca y en Ibiza tenemos una orientadora y un PT. Las funciones, como os decía, tenemos dos grandes funciones. Una es la evaluación, colaboramos con sanidad en el diagnóstico, y la otra es el asesoramiento. Respecto a la evaluación, participamos como miembros en los equipos sectoriales que están de ISMIA. Hay 5 equipos en Son Espaces, uno en el Centro de Salud de Sonamonda, en Inca, Manacor, el Mategor Filade y el Cammises. En estos equipos hay psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, pediatras, trabajadores sociales y nosotros como educadores de consellería. Entonces, ¿quién puede, de la parte de evaluación, quién puede solicitar la evaluación? ¿Vale? Cualquier centro educativo que tenga sospechas de que tiene un alumno que podría tener trastorno de espectro autista, lo que hace es rellenar el protocolo, nos lo envía y nosotros lo enviamos a sanidad. Y luego, por otro lado, pues participamos en esas reuniones que os decía, bueno, no lo he dicho, cada mes nos reunimos con sanidad y desde sanidad también hacemos pues ese puente entre educación y sanidad. Desde sanidad pueden llegar niños que han ido a neuropediatría, pediatría o incluso a niños que ya han llegado a estar en psiquiatría pues por TDAH, trastornos de conducta, trastornos de alimentación, y de ahí sale una sospecha de que, bueno, el diagnóstico es TDAH, pero en consulta se ve que podría haber un trastorno de espectro autista, entonces se pide la colaboración con educación. Yo creo que ahí es donde se está consiguiendo un muy buen trabajo porque al final o detecta educación o detecta sanidad y hay una muy buena colaboración en el traspaso de información. En la página del Servicio de Atención a la Diversidad, pues los orientadores tienen la información disponible de cómo se hace el protocolo, qué información se tiene que enviar. Estos serían un poco los pasos a seguir. Cuando un centro educativo tiene sospechas de que tiene un alumno con TEA, pues obviamente lo primero que se hace es citar a la familia para recoger información. Después se rellenarían estas señales. Claro, nosotros como orientadores, ¿qué tenemos? Tenemos un alumno que igual no nos han derivado pues por problemas de aprendizaje, por lo que sea. Entonces el orientador del centro empieza a valorar al niño y ahí es cuando le sale la sospecha de que podría ser un trastorno de espectro autista. Es verdad que muchas veces no nos llega la demanda y te ponen todo que tú dices, no, este niño, los rasgos que ya me está describiendo el profesor, pues no, muchas veces no son claros porque no se conoce tanto el trastorno. Pero cuando empiezas a valorar, esto os digo, lo hacen los centros educativos, ¿eh? Cuando empiezan a ver las señales de alarma, que son, bueno, pues eso, pues el contacto ocular, las dificultades para socializar, que se enfada enseguida, es muy selectivo con los alimentos, hay estereotipias, bueno, pues vas describiendo todas unas señales de alarma. Después el informe escolar, que es un informe que hace el tutor, donde describe cómo juega ese niño o niña, cómo se relaciona en el patio, cómo habla, si habla más con los adultos que con los compañeros.
Y luego las pruebas, bueno, el SCQ, el MCHAT, que son unos cuestionarios que se pasan a los padres, y el AMSE es una escala de observación. Y además se completa con una evaluación psicopedagógica que incluyen pues, pruebas cognitivas y pruebas de lenguaje. Si todas estas pruebas dan sospechas de que hay un trastorno de espectro autista, pues entonces sí que ya se plantea la derivación, se cita a la familia para decirles cuál es la sospecha y en esa misma, cuando se va a hacer la derivación, pues ya se deriva a pediatría. O sea, la familia lo que recibe es una carta para que le entreguen al pediatra donde se informa que su hijo o hija va a ser derivado a EADISOC. De esta manera el pediatra ya ve que, bueno, esto lo sabe más sanidad, ¿no? Pero ya ellos saben qué pruebas tienen que pasar según la edad, pues o pruebas auditivas para descartar que hubiera sordera, pruebas de epilepsia, ¿no? De lo que pasan desde sanidad. Y nosotros, bueno, se firma la cláusula de confidencialidad de datos para asegurarnos de que la familia quiere que hagamos ese traspaso desde los centros educativos a sanidad y se envía la documentación. Cuando llega esta documentación, pues eso, nosotros nos reunimos una vez al mes con sanidad, pero ya ellos han recibido todo esto, han analizado el caso, pues citan, depende del caso, ¿no? Neuropediatría, psiquiatría, los psicólogos y se valora el caso. Si con toda la información que tienen de que ellos han visto en consulta a un niño, lo que les han dicho los padres, la información que han recibido del colegio, ellos ya concluyen y pueden tener suficientes datos como para concluir que hay un trastorno de espectro autista, pues se concluye. En el caso de que no se vea claro, entonces ya sí que es cuando nos piden a los orientadores de ADISO que hagamos una observación en los centros educativos. Para mí es uno de los grandes avances del protocolo y de la colaboración con sanidad, el poder tener esta observación en directo en el ámbito educativo, porque claro, en consulta, lo que dice Joana, muchas señales se enmascaran, pero en el centro educativo pues observas en el patio, en el aula, cómo se relaciona y ves muchas más cosas que no has visto en consulta y además pues tanto sanidad como educación creo que se ha llegado a un muy buen entendimiento de que si las señales que educación ve no coinciden con las que sanidad ve o viceversa, pues se sigue investigando el caso, ¿no? Entonces nosotros nos desplazamos al centro y hacemos una observación en el aula, en el patio, escuchamos lo que nos dicen los diferentes maestros y se analiza el caso. Se hace un informe de cada caso que vamos a observar al centro y siempre pues, incluye observación de aula, observación de patio y la información que te han dado los tutores, el tutor y el resto de profesores y parte de una sesión individual con el alumno donde evaluamos un poco pues, esas capacidades mentalistas, si vas haciendo pues, juegos para ver cómo reacciona, depende de la edad de cada alumno, ¿no? Y esta información pues, la enviamos a sanidad. Entonces, bueno, con eso es con lo que se intenta aportar nuestra información desde el ámbito educativo de lo que hemos visto. ¿Qué vemos hoy en día? Bueno, pues una prevalencia en el TEA, un poco pues, por lo que decía Joana. Hay mejores herramientas de screening, más formación de los pediatras, de los profesores, de sanidad, obviamente, y en Baleares pues, una mayor colaboración entre sanidad y educación. Estamos hablando, bueno, pues en 1970 se hablaba de dos personas con TEA cada 10.000, en el año 2010 uno de cada 100 y hoy en día hablan de uno cada 68 personas. Afecta más a hombres que a mujeres, bueno, ya Joana me ha spoileado la mayoría de mi charla, ¿vale? Entonces, tendría que haber ido antes. Bueno. Para que veáis un poco los datos, en septiembre del 2017, que es cuando se creó el equipo, había escolarizados en Baleares 1.184 alumnos con TEA. Hoy en día tenemos 1.899 alumnos con trastorno de espectro autista escolarizados. Mallorca 1.526, Menorca, bueno, lo veis arriba 93, Ibiza 264, Formentera 16. O sea, tenemos de estos 1.899, hay un 11% escolarizados en centros de educación especial y un 89% escolarizados en centros ordinarios.
Pues aquí veis un poco la gráfica, casi todos, bueno, pues la gran mayoría están en centros de primaria. Claro, no tengo yo datos de educación secundaria, estos datos que tenemos no sé en la universidad que hay. Y vale, ahora ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Es un poco donde ahora estamos más trabajando los centros. Como se explicaba al principio, los centros educativos tienen sus servicios de orientación, que son los encargados de valorar cuáles son las medidas de atención a la diversidad más adecuadas para los alumnos que tienen con trastorno de espectro autista en su centro. Y se plantean cuáles son las medidas y se traspasan pues, al equipo de apoyo y el equipo docente las aplica. Si cuando todas esas medidas no están surgiendo, o sea, no están teniendo los efectos que esperan, es cuando pues, se nos pide intervención. ¿Qué tipo de asesoramiento e intervención hacemos desde ADISOC? Cuando empezamos en el curso 17-18 era pues una intervención bastante individual, nos centrábamos más en la parte que veis allí, asesoramiento individual, y lo que son asesoramientos a nivel de centro teníamos pocas peticiones, ¿no? Yo creo que el futuro, bueno, lo que ahora nos estamos centrando en las dos partes, ¿no? Pero insistimos mucho en hacer esas sensibilizaciones a nivel de centro para que conozcan lo que es el trastorno de espectro autista, qué implica tener trastorno de espectro autista, cómo percibe una persona con trastorno de espectro autista. Entonces, hacemos formaciones a claustros y personal no docente. Y luego, pues lo que os decía, también intervenimos sobre casos individuales que realmente es complicado manejar en centros educativos y necesitan pautas más específicas. ¿Por qué os digo lo de centrarnos en la parte de formación y sensibilización? Porque yo creo que el futuro y lo ideal sería que un equipo como el nuestro desapareciera, ¿no? Que no fuera necesario, que todos los centros educativos supieran trabajar con este tipo de alumnado sin que nosotros tuviéramos que intervenir. La página del Servei d'Atenció a la Diversitat pues, tiene el modelo para que puedan los orientadores solicitar las sensibilizaciones a claustros. Estos datos son de este curso. En lo que llevamos de curso hemos hecho 79 sensibilizaciones en diferentes centros educativos. Claro, aquí nos adaptamos un poco a lo que los centros nos dicen. Pues me das 2 horas, solo 2, ¿no? Que me das 5, pues 5. Sabemos también que tiene muchos cursos en sus horas, entonces, pues lo que nos ofrecen, ¿no? Hemos hecho 2 cursos dirigidos a ATES, que son auxiliares técnicos educativos, que se ha hecho el de Palma, ha habido pues, una asistencia de unas 100 ATES y ahora se hará otra vez otro curso en Manacor y después pues, charlas en asociaciones de Asperger. Los objetivos de la sensibilización de los claustros, claro, es verdad que muchas de las cosas que voy a decir, lo que os digo, lo decía Ivana, pero creo que a pesar de que sois padres de niños con TEA, cuando hacemos entrevistas con padres, muchas cosas que hacen sus hijos nos dicen, pues mira, esto no lo sabía o esto otro. Entonces, creo que aparte de que los profesores lo tienen que saber, pues aquí os haré un poco una pincelada de lo que trabajamos en las sesiones, ¿no? Y lo que nos interesa es que conozcan cuáles son las características de esos alumnos e identifiquen las necesidades. ¿Qué me encuentro? Que en la mayoría de los claustros, cuando acaban, están un poco agobiados, porque es verdad que se ponen en la piel de los alumnos y dicen, pues ahora entiendo lo que le pasa, ¿no? Ahora entiendo lo que me estás diciendo. Yo siempre intento también poner vídeos. Sé que la percepción sensorial de las personas con TEA no es siempre igual, pero bueno, los vídeos en donde cómo perciben, cómo estás tú acumulando esa ansiedad, pues lo intento poner, por ejemplo, muy alto, porque ves las caras que ponen. ¿Cuánto tiempo aguantarías esto? ¿No? Pues esto es lo que está aguantando muchos alumnos a lo largo de todo el día. Y entonces, bueno, pues sí que se consigue pues ese cambio de mirada, que es lo que buscamos. Y después, cuando ya sabes todo esto, pues vamos a analizar vuestro centro a nivel de aula, a nivel de patio, en educación física, qué está pasando en el comedor y aprender estrategias y técnicas de intervención que sean eficaces para estos alumnos, un cambio de actitud, ¿no? ¿Lo ves, Ivana? El espectro, pues lo que os decía, ¿no? Tenemos un amplio espectro que es lo que queremos concienciar al profesorado, que te dicen, es que este alumno no puede ser TEA. El otro día fui a hacer una observación de un alumno, claro, estaba en proceso de valoración y me decían, pues si es TEA, yo no tengo ni idea de lo que es el autismo.
pues probablemente, ¿no? Pero porque es verdad que hay muchos casos de TEA en secundaria que se enmascaran mucho y han pasado toda su periodo escolar pues haciéndose el gracioso, y han aprendido muchas técnicas para disimular. Y llegan a secundaria y a lo mejor, bueno, pues el gracioso, el chulito del grupo, y cuando analizas un poco por qué lo está haciendo es que realmente no. Entonces, eso es lo que vemos en el espectro, desde niños que tenemos que no tienen lenguaje oral, a que no buscan socializarse, que no buscan ningún tipo de relación, a niños en esta parte del espectro que tienen un lenguaje muy elevado, que tienen unos intereses que no nos interesa a mucha gente, pero que tienen un lenguaje muy bueno y después sí que demuestran mucho interés por relacionarse, pero fallan en la manera de relacionarse. Entonces, ¿qué tenemos en este espectro? En este espectro tenemos personas que tienen dificultades para socializar y comunicar, ¿vale? Y intereses y restringidos. Lo que pasa que cada uno pues, en su nivel. Los 3 niveles de gravedad. Insistimos mucho en que es una discapacidad invisible, lo que os decía Joana, pero que eso no quiere decir que esa persona no necesite y no vaya a necesitar a lo largo de su vida ayudas, ¿no? Por ejemplo, el otro día, bueno, pues es un poco lo de la disarmonía. ¿Cómo puede ser que un niño sea capaz de resolver un problema tan complicado y después se deja el libro y no sabe llegamos al pabellón de gimnasia, no hay nadie y entra en crisis y no piensa, bueno, pues es que a lo mejor están en otro sitio, ¿no? Como esa es la dificultad que tenemos que tienen los centros para entender, es que tampoco era para tanto, es que, bueno, vamos a entender cómo percibe, cómo piensa una persona con TEA para poder entender esto, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo hablaba con un niño que estábamos haciendo la valoración y le digo, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué hiciste ayer? Y me miraba, y no me supo contar nada, ¿no? Y le digo, ¿y qué te gusta hacer? Y me dijo, mirar vídeos de YouTube. Y le digo, sí, ¿y qué miras? ¿Experimentos? ¿Y qué experimentos miras? Y me empezó a hablar de la nebulosa no newtoniana y de la fuerza de la gravedad y tal, que yo decía, este es el mismo niño que hace un momento no me ha sabido contar qué hizo ayer, que cualquier niño de su edad es lo más fácil, ¿no? Entonces, intento que vean que lo que a los demás nos ha venido de serie y que nos ha venido regalado y que nos es fácil, para ellos es muy difícil y lo necesitan aprender como aprenden matemáticas. La condición del espectro, ¿vale? Lo mismo que les digo siempre, estamos hablando de una manera de percibir, de procesar, de pensar diferente. Nosotros queremos que procesen a la manera que nosotros procesamos y si yo tengo un programa que es para Macintosh y lo quiero instalar en Windows no va a funcionar, pero no quiere decir que el programa no funcione. Y lo que hacemos en los centros, les digo, es que queréis que procesen de la manera que procesamos nosotros. Tú dices, es que se lo he dicho muchas veces, es que se lo he repetido 100 veces. Ya, se lo has repetido de la manera que tú te va bien, pero no es la manera que le va bien a una persona con trastorno de espectro autista. Y aquí, en la charla nos centramos en las diferentes dificultades. Claro, en el DSM-5, lo que todos conocemos un poco, las dificultades de comunicación, de socialización, los intereses restringidos, la inflexibilidad, pero todo eso, bueno, pues tiene mucha afectación a nivel sensorial, de funciones ejecutivas, en las habilidades mentalistas. Vale, os explico un poco. No hablaré de todo porque muchas cosas ya las sabéis, pero bueno, en la parte de comunicación, pues eso, hablamos pues alumnos que no mantienen el contacto ocular, que hay una entonación monótona, alargan palabras, a veces algunos pues una entonación un poco robótica, la expresión facial, pero nos centramos en cosas que muchos no saben, ¿no? Que no siempre, la expresión facial no siempre es adecuada. Muchas veces hay niños que tienen una sonrisa permanente que parece que se están riendo y que realmente es que no están comprendiendo, ¿no? Les cuesta iniciar conversaciones, se te acerca y te dice, porque los dinosaurios, no sé qué, y no te ha dicho ni hola, o conversaciones de doble sentido, que tú dices, yo te he preguntado esto y me has contestado, pero ya me ha llevado a los dinosaurios otra vez, ¿no? Un lenguaje bastante pues, elevado en muchos casos. Yo que sé, el otro día un niño me decía, es que yo primero de primaria, estas canciones de pacotilla no las pienso cantar. Claro, estas palabras que utilizan, o cuando vas a hacer una observación, yo me acuerdo del otro día una niña me dice, hola, ¿tú quién eres? Y era en clase, ¿no? Y le digo, María, encantada de conocerte. Claro, es primero de primaria y ya te das cuenta en esta sutileza del lenguaje que dices, encantado de conocerte, un niño de primero.
no entienden bromas, ironías, dobles sentidos. Claro, esto es lo que intentamos hacer ver a los profesores. Hacemos muchas bromas y está bien, pero explícalas, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, ¿quién ha sido el gracioso que ha cogido la tiza? Y ellos piensan pues que es gracioso y a lo mejor la próxima vez la voy a coger yo, porque al profesor le ha parecido gracioso, ¿no? Y esto pasa. El tono de voz, pues un tono de voz muy elevado o muy bajo, hacen preguntas repetitivas, les cuesta instrucciones verbales, lo que os decía, preguntas abiertas, les cuesta contestarlas. Estos son ejemplos, ¿no? Pon una taza de harina dentro de un bol. Ay, perdona. Sí, dentro del bol, ¿vale? Para hacer una receta, pues ha puesto la taza. Entonces intentamos mucho remarcar el lenguaje que utilizamos. ¿Sabes qué hora es? Sí. ¿Qué me está vacilando? ¿Qué? Y tú, no, le has preguntado si sabe qué hora es. Pregúntale, ¿me dices la hora? Esto pasó a un niño que le dijeron, a partir de ese momento no se puede hablar. Y no hizo el examen. Claro, es que no le dio la gana, ¿no? Es que tú dijiste que a partir de este momento no se puede hablar. Si hablas, está saltando la norma porque tiene que pedir un boli. Entonces, vamos a fijarnos en esta parte del lenguaje que para nosotros es muy evidente. En otra observación, el profesor dice, levantad la mano. Y aquel niño hacía así. No había ni preguntado, pero levantar la mano, ¿no? La orden fue levantar la mano. Y él dijo, ¿qué número del 1 al 10 empieza por S? Cuando el profesor le miró como diciendo, di, aquel no contestaba, ¿no? Y dices, es que tu orden ha sido levantar la mano, no, que levante la mano quien sepa. Y esto pasa, que es tan sutil que en las aulas, pues cuando los profesores están dentro, a veces no controlas el lenguaje. ¿Qué cosas cambiarías en preguntas de un examen, ¿no? Esto es un examen de mi hija, ¿vale? Pero el otro día lo leía y digo, es mi hija y no lo voy a reclamar porque no tiene trastorno de espectro autista, pero a lo mejor si fuera uno con trastorno de espectro autista sí que le diría al tutor, hombre, pues le puse un 0 en esta pregunta, ¿no? Ninguna, porque el cuento está muy bien escrito y me encanta. Bueno, yo pensé, pues no está mal, ¿no? Si le hubiera preguntado, inventa una cosa que cambiarías del cuento y explícala, ya no le da pie a contestar ninguna, porque es que yo pensé, bueno, pues no está mal. Esto, pues eso, el tema también del comprender conceptos abstractos. Una niña tenía muchísimo miedo a hacer la comunión porque yo no me quiero comer el cuerpo de Cristo. Comprender estos conceptos abstractos de ponte el gorro de pensar. ¿Qué es el gorro de pensar? No lleva nada, ¿no? O subimos un ascensor y llevamos la decena. ¿Qué ascensor, no? Y muchas veces utilizamos este lenguaje y es lo que intentamos en los centros hacerlo ver. Dificultades de socialización. Claro, ¿qué es lo que más llama la atención cuando te llaman? Pues que tienen problemas con los compañeros, que no respeta los turnos. Lo que vemos, acercamientos inadecuados, por ejemplo en el patio niños que sí que quieren jugar, pero se acercan por detrás, empujan, tocan demasiado, les hablan desde atrás y los demás ya se han ido. Falta de comprensión de las normas no escritas. A ver, por ejemplo, es que ejemplos de normas no escritas, yo creo que funcionamos todos los días por normas no escritas muchísimas, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre pongo, cuando nosotros subimos a un autobús, ¿dónde nos sentamos? Donde hay un sitio vacío, ¿no? Pues entro al autobús, me siento. Pero si en el autobús hay una señora y todo lo demás está vacío, yo entro y me siento al lado de la señora, ¿no? Porque ya sí lo puedo hacer, pero probablemente la señora se sienta molesta y diga, ¿esta tía? ¿No hay más sitios? Y igual se levanta enfadada y me mira mal, porque es verdad, no hay más sitios, pero eso lo sé yo, pero alguien me lo ha explicado a mí, no me lo ha explicado nadie, es algo que me ha venido de serie y no sé cómo, he sabido que si solo hay una persona me voy a sentar donde no haya nadie. Pero esto es un fallo que si no se lo explicamos a una persona con TEA, se dará cuenta que algo he hecho mal, porque esa señora parece que se ha enfadado, pero es que no sé qué es lo que he hecho mal, ¿no? Y esos son muchos de los ejemplos en los que necesitan que hagamos explícito cómo se tienen que comportar cuando hay una situación que no han sabido hacer. Falta de picardía, excesiva sinceridad. Un niño que había ido a una residencia de ancianos a tocar el violín y les dijo, muchas gracias por haberme invitado porque sé que muchos de vosotros os vais a morir pronto. Entonces, claro, tampoco es la mentira, ¿no? Prefieren actividades solitarias. El tema de las actividades solitarias yo siempre digo, bueno, prefieren actividades solitarias. Hay una parte del espectro que prefieren actividades solitarias y yo creo que se tiene que respetar porque
creo que estamos un poco, y yo también tengo esa dicotomía entre patios dinámicos, no patios inclusivos, y también hay niños que no quieren jugar y hay que respetarlo, pero también digo, los niños, cuando yo observo que un niño quiere jugar, analizas un poco por qué lo está haciendo, es que no, que realmente no. Entonces, eso es lo que vemos en el espectro, desde niños que tenemos que no tienen lenguaje oral, a que no buscan socializarse, que no buscan ningún tipo de relación, a niños en esta parte del espectro que tienen un lenguaje muy elevado, que tienen unos intereses que no nos interesa a mucha gente, pero que tienen un lenguaje muy bueno y después sí que demuestran mucho interés por relacionarse, pero fallan en la manera de relacionarse. Entonces, ¿cuál es que tenemos en este espectro? En este espectro tenemos personas que tienen dificultades para socializar y comunicar, ¿vale? Y intereses y restringidos. Lo que pasa que cada uno pues, en su nivel. Los 3 niveles de gravedad. Insistimos mucho en que es una discapacidad invisible, lo que os decía Joana, pero que eso no quiere decir que esa persona no necesite y no vaya a necesitar a lo largo de su vida ayudas, ¿no? Por ejemplo, el otro día, bueno, pues es un poco lo de la disarmonía. ¿Cómo puede ser que un niño sea capaz de resolver un problema tan complicado y después se deja el libro y no sabe que llegamos al pabellón de gimnasia, no hay nadie y entra en crisis? Y no piensa, bueno, pues es que a lo mejor están en otro sitio, ¿no? Como esa es la dificultad que tenemos que tienen los centros para entender, es que tampoco era para tanto, es que, bueno, vamos a entender cómo percibe, cómo piensa una persona con TEA para poder entender esto, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo hablaba con un niño que estábamos haciendo la valoración y le digo, ¿y tú qué has hecho, qué hiciste ayer? Y me miraba, pero no me supo contar nada, ¿no? Y le digo, ¿y qué te gusta hacer? Mirar mis vídeos de YouTube. Y le digo, ah, sí, ¿y qué miras? ¿Experimentos? ¿Y qué experimentos miras? Y me empezó a hablar de la nebulosa no newtoniana y de la fuerza de la gravedad y tal, que yo decía, oh, este es el mismo niño que hace un momento no me ha sabido contar qué hizo ayer, que cualquier niño de su edad es lo más fácil, ¿no? Entonces, intento que vean que lo que a los demás nos ha venido de serie y que nos ha venido regalado y que nos es fácil, para ellos es muy difícil y lo necesitan aprender como aprenden matemáticas. La condición del espectro, ¿vale? Lo mismo que les digo siempre, estamos hablando de una manera de percibir, de procesar, de pensar diferente. Nosotros queremos que procesen a la manera que nosotros procesamos y si yo tengo un programa que es para Macintosh y lo quiero instalar en Windows no va a funcionar, pero no quiere decir que el programa no funcione. Y lo que hacemos en los centros, les digo, es que queréis que procesen de la manera que procesamos nosotros. Tú dices, es que se lo he dicho muchas veces, es que se lo he repetido 100 veces. Ya, se lo has repetido de la manera que tú te va bien, pero no es la manera que le va bien a una persona con trastorno de espectro autista. Y aquí, en la charla nos centramos en las diferentes dificultades, claro, en el DSM-5, lo que todos conocemos un poco, las dificultades de comunicación, de socialización, los intereses restringidos, la inflexibilidad, pero todo eso, bueno, pues tiene mucha afectación a nivel sensorial, de funciones ejecutivas, en las habilidades mentalistas. Vale, os explico un poco. No hablaré de todo porque muchas cosas ya las sabéis, pero bueno, en la parte de comunicación, pues eso, hablamos pues alumnos que no mantienen el contacto ocular, que hay una entonación monótona, alargan palabras, a veces algunos pues una entonación un poco robótica, la expresión facial, pero nos centramos en cosas que muchos no saben, ¿no? Que no siempre, la expresión facial no siempre es adecuada. Muchas veces hay niños que tienen una sonrisa permanente que parece que se están riendo y que realmente es que no están comprendiendo, ¿no? Les cuesta iniciar conversaciones, se te acerca y te dice, porque los dinosaurios, no sé qué, y no te ha dicho ni hola, o conversaciones de doble sentido, que tú dices, yo te he preguntado esto y me has contestado, pero ya me ha llevado a los dinosaurios otra vez, ¿no? Un lenguaje bastante pues, elevado en muchos casos. Yo que sé, el otro día un niño me decía, es que yo primero de primaria, estas canciones de pacotilla no las pienso cantar. Claro, estas palabras que utilizan, o cuando vas a hacer una observación, yo me acuerdo del otro día una niña me dice, hola, ¿tú quién eres? Y era en clase, ¿no? Y le digo, María, encantada de conocerte. Claro, es primero de primaria y ya te das cuenta en esta sutileza del lenguaje que dices, encantado de conocerte, un niño de primero. No entienden bromas, ironías, dobles sentidos. Claro, esto es lo que intentamos hacer ver a los profesores. Hacemos muchas bromas, está bien, pero explícalas.
¿no? Porque, por ejemplo, decimos, ¿quién ha sido el gracioso que ha cogido la tiza? Y ellos piensan pues, que es gracioso y a lo mejor la próxima vez la voy a coger yo, porque al profesor le ha parecido gracioso, ¿no? Y esto pasa. El tono de voz, pues un tono de voz muy elevado o muy bajo, hacen preguntas repetitivas, les cuesta instrucciones verbales, lo que os decía, preguntas abiertas, les cuesta contestarlas. Estos son ejemplos, ¿no? Pon una taza de harina dentro de un bol. Ay, perdona. Sí, dentro del bol, ¿vale? Para hacer una receta, pues ha puesto la taza. Entonces intentamos mucho remarcar el lenguaje que utilizamos. ¿Sabes qué hora es? Sí. ¿Qué me está vacilando o qué? Y tú, no, le has preguntado si sabe qué hora es. Pregúntale, ¿me dices la hora? Esto pasó, un niño que le dijeron, a partir de ese momento no se puede hablar. Y no hizo el examen. Claro, es que no le dio la gana, ¿no? Es que tú dijiste que a partir de este momento no se puede hablar. Si hablas, está saltando la norma porque tiene que pedir un boli. Entonces, vamos a fijarnos en esta parte del lenguaje que para nosotros es muy evidente. En otra observación, el profesor dice, levantad la mano. Y aquel niño hacía así. No había ni preguntado, pero levantar la mano, ¿no? La orden fue levantar la mano. Y él dijo, ¿qué número del 1 al 10 empieza por S? Cuando el profesor le miró como diciendo, di, aquel no contestaba, ¿no? Y dices, es que tu orden ha sido levantar la mano, no, que levante la mano quien sepa. Y esto pasa, que es tan sutil que en las aulas, pues cuando los profesores están dentro, a veces no controlas el lenguaje. ¿Qué cosas cambiarías en preguntas de un examen, ¿no? Esto es un examen de mi hija, ¿vale? Pero el otro día lo leía y digo, es mi hija y no lo voy a reclamar, porque no tiene trastorno de espectro autista, pero a lo mejor si fuera uno con trastorno de espectro autista sí que le diría al tutor, hombre, pues le puse un 0 en esta pregunta, ¿no? Ninguna, porque el cuento está muy bien escrito y me encanta. Bueno, yo pensé, pues no está mal, ¿no? Si le hubiera preguntado, inventa una cosa que cambiarías del cuento y explícala, ya no le da pie a contestar ninguna, porque es que yo pensé, bueno, pues no está mal. Esto, pues eso, el tema también del comprender conceptos abstractos. Una niña tenía muchísimo miedo a hacer la comunión porque yo no me quiero comer el cuerpo de Cristo. Comprender estos conceptos abstractos de ponte el gorro de pensar. ¿Qué es el gorro de pensar? No lleva nada, ¿no? O subimos un ascensor y llevamos la decena. ¿Qué ascensor, no? Y muchas veces utilizamos este lenguaje y es lo que intentamos en los centros hacerlo ver. Dificultades de socialización. Claro, ¿qué es lo que más llama la atención cuando te llaman? Pues que tienen problemas con los compañeros, que no respeta los turnos. Lo que vemos, acercamientos inadecuados, por ejemplo en el patio niños que sí que quieren jugar, pero se acercan por detrás, empujan, tocan demasiado, les hablan desde atrás y los demás ya se han ido. Falta de comprensión de las normas no escritas. A ver, por ejemplo, es que ejemplos de normas no escritas yo creo que funcionamos todos los días por normas no escritas muchísimas, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre pongo, cuando nosotros subimos a un autobús, ¿dónde nos sentamos? Donde hay un sitio vacío, ¿no? Pues entro al autobús, me siento. Pero si en el autobús hay una señora y todo lo demás está vacío, yo entro y me siento al lado de la señora, ¿no? Porque ya sí lo puedo hacer, pero probablemente la señora se sienta molesta y diga, ¿esta tía? ¿No hay más sitios? Y igual se levanta enfadada y me mira mal, porque es verdad, no hay más sitios, pero eso lo sé yo, pero alguien me lo ha explicado a mí, no me lo ha explicado nadie, es algo que me ha venido de serie y no sé cómo, he sabido que si solo hay una persona me voy a sentar donde no haya nadie. Pero esto es un fallo que si no se lo explicamos a una persona con TEA, se dará cuenta que algo he hecho mal, porque esa señora parece que se ha enfadado, pero es que no sé qué es lo que he hecho mal, ¿no? Y esos son muchos de los ejemplos en los que necesitan que hagamos explícito cómo se tienen que comportar cuando hay una situación que no han sabido hacer. Falta de picardía, excesiva sinceridad. Un niño que había ido a una residencia de ancianos a tocar el violín y les dijo, muchas gracias por haberme invitado porque sé que muchos de vosotros vais a morir pronto. Entonces, claro, tampoco es la mentira, ¿no? Prefieren actividades solitarias. El tema de las actividades solitarias yo siempre digo, bueno, prefieren actividades solitarias. Hay una parte del espectro que prefieren actividades solitarias y yo creo que se tiene que respetar porque creo que estamos un poco, y yo también tengo esa dicotomía entre patios dinámicos, no patios inclusivos, y también hay niños que no quieren jugar y hay que respetarlo, pero
también digo, los niños, cuando yo observo que un niño quiere jugar, hay que hacer algo. Porque muchos niños son satélites, van detrás de los grupos, intentan jugar, intento jugar con el otro y al final acabo solo. ¿Qué pasa? Que no estoy solo porque yo quiera, estoy solo porque no he conseguido jugar con nadie. Eso es diferente al niño que te dice, quiero estar solo. Y yo también respeto que es su tiempo de descanso. Nos hemos obsesionado en que hay que hacer algo en el tiempo de descanso. En el tiempo de descanso yo hago lo que yo me apetece. ¿Qué es lo que a mí me relaja? ¿Estar solo? Pues puede estar solo. Pero si realmente para mí ha sido una fuente de estrés el patio, porque he intentado jugar con 10 grupos y no lo he conseguido, voy a subir al aula mucho más nervioso. Entonces ahí hay que valorar qué es lo que necesita cada alumno. Problemas en los juegos, bueno, falta de interés por temas de la edad, sobre todo se ve en la adolescencia. Preferencia por relacionarse con adultos. Claro, los adultos es más fácil porque nos adaptamos más a su nivel comunicativo. Tendencia a decir lo que piensa, pues eso, lo que decíamos. Y eso, para mí hay que valorar porque muchas personas con TEA sí que quieren relacionarse. Dificultades de adaptación a los cambios, aquí explico bueno, los movimientos repetitivos, las preguntas repetitivas, ¿por qué preguntan tanto? También es verdad, por ejemplo, teníamos un caso, bueno, os lo explico luego, de tics motores, por ejemplo, tics de niños que ves que cuando empiezan a ponerse nerviosos se empiezan a parpadear y no te saben decir, es que no lo estoy entendiendo, pero tú ya ves que algo le está poniendo nervioso o que no te está entendiendo, ¿no? Afección a objetos. El otro día pues un niño no suelta el dinosaurio en toda la mañana, tiene que tener un dinosaurio para estar tranquilo. Fijación por la rutina, ante angustia ante cualquier cambio, intereses restringidos, un pensamiento inflexible, todo es blanco o es negro y o eres bueno o eres malo, pero no hay un término medio, ¿no? Pensamiento preciso, concreto, por eso les van mucho mejor las materias como las matemáticas, las ciencias, porque no hay cosas tan abstractas como en filosofía. Y un sentido de la justicia, de las normas, de las reglas. El otro día me preguntaba una profesora, es que no podemos poner a este alumno, por ejemplo, como responsable del aula, yo qué sé, en el patio, hablábamos de la biblioteca. Yo le dije, hombre, es difícil porque después también hacemos que le coja más manía, porque las reglas son las reglas, él quiere que se cumplan, se va a chivar de los demás. Entonces vamos a intentar darle otra responsabilidad que no sea el vigilante de algo, ¿no? Porque al final también les creamos más problemas de los que ya tenía. La hipersensibilidad para mí es una de las partes que intento remarcar mucho en los centros educativos porque nosotros no percibimos igual, entonces no lo comprendemos. Que la hipersensibilidad olfativa, la sonora, por ejemplo, la sonora, creemos que no, es que a veces se tapa los oídos, pero no siempre, o que va, el otro día en un concierto no le molestó nada. Y bueno, es que, y mayores me explican a veces, es que a mí no es que me moleste, bueno, Templen Grandin, por ejemplo, lo que ella explica, que además parte de las funciones ejecutivas es que tiene muchas dificultades para quitar el ruido de fondo. Por ejemplo, tú te vas a un concierto y eres capaz de hablar por teléfono y ponerte en una esquina y quitar el ruido de fondo y a duras penas consigues hablar, ¿no? Pues una persona con TEA dice, yo soy incapaz de separar el ruido de fondo y mantener una conversación, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en las aulas, que te dicen, a mí no es que me moleste tanto el ruido, sino esa mezcla de los ruidos. Empiezan a hablar unos, otros, y a mí se me empiezan a mezclar y soy incapaz de quitar ese ruido y escuchar al profesor. La hipersensibilidad táctil, bueno, lo que decía, la aparente indiferencia al dolor. Claro, nosotros siempre hablamos mucho de los 5 sentidos, ¿no? Pero luego están el sentido vestibular, el propioceptivo, el interoceptivo, que al final pues el vestibular, el propioceptivo me dan información de mi cuerpo sobre el espacio y ahí muchas veces entendemos por qué los alumnos con TEA tienen muchas dificultades en las clases de educación física, bueno, si yo no me llega bien la información de dónde está mi cuerpo, pues muchas veces son personas que se chocan mucho, que se caen, que se dan golpes. Y luego, pues eso, si encima hay hipersensibilidad táctil, me han dado un golpe, lo que dice Giovanna, pues me creo que me han empujado, que lo han hecho a posta. El propioceptivo me da información de mi propio cuerpo, ¿no? El interoceptivo, dentro de mi propio cuerpo, cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo sed, cuando tengo frío, cuando tengo calor. Si esa información no me llega, cuando me llega es que ya estoy sedienta o es que ya estoy sudando como un pollo y digo, ay, pues me voy a quitar el abrigo, ¿no? Pero vemos que a estos alumnos les pasa, llevan el abrigo, están sudando y no se han dado cuenta. Entonces,
esto también está relacionado con el tema de las emociones. Si yo no me soy capaz de darme cuenta cuando me estoy poniendo nervioso, cuando me doy cuenta es cuando ya estoy fuera de mí mismo. Y es lo que les pasa a muchos alumnos, ¿no? Que cuando se dan cuenta ya no lo puedo controlar porque ya estoy… Claro, nosotros tenemos esa información que me va diciendo, uy, me estoy poniendo un poco nerviosa, voy a intentar calmarme, voy a respirar o voy al baño, pero ellos no se dan cuenta. Entonces llegamos a este extremo. La selectividad alimentaria… Y después un poco también la obsesión que remarco en los centros, que igual aquí no tenemos que estar de acuerdo, pero el tema de mirar a la cara, es que no mira la cara, es que no mira la cara. Y muchas personas adultas con TEA te dicen, yo no soy capaz de mirar a la cara y escucharte a la vez. Entonces, bueno, vamos a intentar, ¿no?, que mire, pero tampoco nos vamos a obsesionar, que tú estás explicando y él está mirando el papel y te está escuchando, pero no es capaz de hacer las dos cosas. Y las dificultades en funciones ejecutivas. Para mí, una de las funciones de lo que más afecta también en los centros educativos, que más ven los profesores, ¿no? Porque la otra parte de la hipersensibilidad, de los problemas sociales y tal, pues a lo mejor no son tanto dentro del aula, pero todas estas, las dificultades para planificar, para organizar su maleta, para tomar decisiones, para buscar soluciones ante una situación nueva, porque al final las funciones ejecutivas son planificar, inhibir conductas, flexibilidad, la flexibilidad ante el cambio. Si yo resulta que siempre voy por esta acera y hoy está en obras y no puedo ir, pues cruzo o busco una alternativa, ¿no? Pero para una persona con TEA eso le genera mucha ansiedad. Entonces, o simplemente ya no sé qué tengo que hacer. Lo que os decía, pues un niño que llega al pabellón de educación física, no hay nadie, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y ya se bloquea y no piensa, pues hay que buscar alternativas, ¿no? El otro día me decía un profesor, es que ha aprendido mucho, pero claro, ha aprendido por situaciones que ya le han pasado, entonces en otras ya ha aprendido a aplicarlo, pero siempre que hay una situación nueva, se bloquea. Y todo esto, pues la capacidad atencional está afectada, la memoria de trabajo y la dificultad del manejo de las emociones. Si yo no soy capaz de inhibir una conducta, no soy capaz de inhibir un pensamiento, o hablo en voz alta o levanto la mano y ya contesto, o siempre quiero ser el primero de la fila. Entonces son niños pues, que tienen problemas con los compañeros por esto, ¿no? Y es donde se tiene que trabajar. Las habilidades mentalistas, que son la capacidad de ponerse en la mente de otro, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, yo voy leyendo las caras que me ponéis y voy adaptando un poco, y si viera que todos estáis durmiendo, pues a lo mejor hablaría más alto o hablaría muchísimo más rápido para que acabe ya esto, ¿no? Pero siempre estamos atribuyendo sentimientos y creencias a todo a lo que otro piensa. Y si yo eso no soy capaz de hacerlo, es muy difícil que yo prevea la conducta de otra persona. Dificultades para ver las situaciones desde la perspectiva de otros, ¿no? Lo que yo sé lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, si yo creo que lo que yo sé lo sabe todo el mundo, cuando me acerco a hablar contigo, empiezo a hablar de algo que creo que tú ya sabes, ¿no? Pues que sí, es que mola un montón esto y tú. Es que tengo 10 puntos y te está hablando de un videojuego al que ha empezado a jugar. Claro, ya da por hecho que tú sabes que lo que él sabe, ¿no? La falta de picardía, no entender las intenciones de los demás. Dificultades para comprender emociones. Claro, pedimos que entiendan emociones en los demás, pero es que no entienden sus propias emociones. Yo cada vez me encuentro más niños que les pones las fotos estas de cara, contento, triste, enfadado, y te las saben decir perfectamente. Pero ¿y tú cómo te sientes cuando estás triste? Mal. ¿Pero mal qué es? ¿Y qué cosas te hacen sentir triste? No te saben decir qué cosas te hacen sentir contento, qué cosas te hacen sentir enfadado. Te dicen, triste, que mi gato me arañe. Enfadado, que mi gato me pegue. Contento, que jugar con mi gato. Y es verdad que sí que lo son, pero que muchas veces les cuesta mucho reconocer esas emociones. Entonces, para mí es lo que se tiene que trabajar, el trabajar además el grado de las emociones. Las emociones no son buenas y malas, pero tenemos que entenderlas. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo que usamos con niños con TEA, no sé si lo conocéis todos. Esta es la niña, bueno, la niña es bastante rara. Estas que hay aquí se llama Sally, tiene una cesta, y Ana tiene una caja. Sally mete la pelota en la cesta y se va. Y mientras no está, Ana coge la pelota y la mete en la caja. Y cuando llega Sally, ¿dónde va a buscar la pelota? En la cesta, ¿no? Pues muchos niños con TEA me dicen en la caja.
Y digo, ¿por qué? Porque está en la caja. Ya, pero es que... Y digo, ya, pero Sari no estaba ya, pero la ha puesto Ana en la caja. Entonces, ese fallo en el saber lo que otros saben les crea muchísimas dificultades. Por eso te digo, empiezan conversaciones dando por hecho que tú sabes lo que él sabe porque tú lo has visto, ¿no? Yo no lo he visto porque yo no estaba, ¿no? La coherencia central débil, fundamental a la hora de hacer ejercicios, redacciones. Siempre les digo, si yo tengo la coherencia central débil, al final no es más que se centran en detalles, se centran en aspectos secundarios. Claro, cuanto más mayores son, más difícil es saber qué es lo que tengo que estudiar, porque es que todo me parece importante, ¿no? Si nadie me ha dicho realmente qué es lo importante, no lo diferencio. Para mí todo, si tú le cuentas, te dices, cuéntame la película que viste ayer, y te empieza a decir, es que había una señora que llevaba unos zapatos rojos, que iba... Y tú dices, es que los zapatos no tienen ninguna... O sea, que te cuentan muchas cosas que no tienen ninguna importancia, pero son detalles, ¿no? Que tú ni te habías fijado que esa señora llevaba zapatos rojos. Y pues es una comprensión muy literal de los textos, les cuesta mucho hacer inferencias, qué va a pasar, inventarse, ¿no? Situaciones. Son pensadores absolutos. Las cosas, por lo que decías, ¿están bien o mal? ¿Son blancas o negras? No, en el mundo hay muchos matices. Y tienen una ceguera al contexto. No sé si conocéis Peter Vermeulen, es un experto en TEA, que, bueno, aquí lo de la coherencia central débil, un poco para que lo entendáis, la analogía que te dicen ellos es, te pones un tubo aquí y entras y dices, bueno, ahí hay una chica con un proyector, aquí hay gente, aquí hay una pantalla, aquí hay una chica hablando, esto debe ser una conferencia, ¿no? Hemos juntado toda esa información y hemos llegado a la conclusión que es una conferencia. Claro, muchas personas con TEA te dicen, es que yo percibo en detalles, y después juntan los detalles y, claro, llegan a la misma conclusión que nosotros, pero con mucho más trabajo. Y Peter Vermeulen lo que dice es que, bueno, escribió un libro que es La ceguera al contexto. Si las personas con TEA tienen dificultades para analizar el contexto, pues obviamente van a tener muchas dificultades en teoría de la mente, en el reconocimiento de emociones, en habilidades sociales, en la toma de decisiones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿eh? Este es un ejemplo de él que a mí me encanta. Es un semáforo. ¿Qué significa un semáforo en rojo? Si yo estoy aquí, el semáforo está en rojo, ¿qué hago? Me paro, ¿no? Vale, pues está en verde, yo empiezo a cruzar y se pone en rojo, me paro, ¿no? Me habéis dicho que me pare. No, ¿qué hago? Pues corro y vuelvo atrás, ¿no? Pero ya no, tío, me habías dicho que era parar. O sea, ya no es blanco o negro, es que si estoy ahí, corro para atrás, ¿vale? Se pone verde, empiezo a cruzar y estoy aquí, se pone rojo, corro para atrás, pero estoy al lado de llegar, está a punto de llegar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Corro para adelante. Ya, es que hay tres más, o sea, un semáforo, que es una cosa muy simple, corro para atrás, corro para adelante, o ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos analizado el contexto, ¿cómo así? Así de rápido. Hemos mirado, hay coches, no hay coches, camino lentamente, si hay coches corro, o si estoy cerca. Eso es lo que te dicen ellos, que tardan mucho más en analizar el contexto. Entonces, queremos que procesen además como nosotros procesamos y muchísimo más rápido. Y me doy cuenta que muchas veces les hacemos preguntas y casi no les damos tiempo a que piensen, ¿no? Queremos ya que contesten ya. Y te dicen, es que el ritmo al que vais no es el ritmo en el que yo proceso. Las conversaciones cuando yo intento entrar en una conversación y ya habéis cambiado de conversación. Y es lo que pasa muchas veces. El tema del contexto, ¿no? El reconocimiento de emociones. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? ¿Vale? Hay que analizar el contexto. Poco por lo que os decía, porque en una de las charlas que fui decía, creo que era María Llorente, que decía, es que a veces con las láminas estas de contento, triste, enfadado, les hacemos más teas de los que son, porque después te miran y te dicen, ¿estás triste? Y tú, no, estoy cansada. Porque solamente han aprendido, bueno, pues la cara sí es que estoy triste, ¿no? La cara... Hemos de analizar el contexto. ¿Qué le pasa aquí a Rafa Nadal? Pues que ha ganado, ¿no? Pero la emoción es diferente. ¿Qué le pasa a esta señora? Se muere de la risa, ¿no? Entonces, eso, que hay que analizar el contexto, pero hay que dar tiempo para analizar el contexto.
Esto es un ejemplo de la coherencia central débil. Aquí, ¿qué veis vosotros? Una comida familiar, ¿vale? Pues la mayoría de las personas con TEA te dicen un perro, un gato, un pastel, una mesa, una silla, gente comiendo. Ah, pues debe ser una comida familiar. Dices, sí, es lo mismo que he pensado yo, pero claro, ¿cuánto has tardado en procesarlo? Ha juntado los detalles y se ha dado cuenta, ¿no? Las dificultades en las habilidades motoras, sobre todo fundamental para mí en educación física, que es una fuente de conflictos. ¿Por qué? Porque son niños que muchos tienen muchas dificultades a nivel motriz, por lo que os he explicado. Si mi percepción de mi cuerpo en el espacio está afectada, pues tampoco voy a controlar cuando me tiran un balón, lo voy a saber devolver. Además de que, por ejemplo, cuando jugamos un partido de baloncesto no solo es mi habilidad motriz, sino que tengo que saber ese qué cara está poniendo, hacia dónde va a tirar la pelota, la va a tirar hacia allí, la va a tirar hacia allí. Y además de estar mirando a él, tengo que estar mirando a mi compañero para saber que le tengo que tirar la pelota. Y encima tengo que saber botarla. O sea, es que estamos ahí pidiendo un montón, ¿no? Un estilo peculiar de caminar, pues o caminan a veces un poco de puntillas. La grafía es una lucha, ¿no? En muchos casos una letra muy ilegible y que no pasa nada por dar un ordenador. Es que llega un momento que dices, en que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Vamos a analizar si realmente vale la pena. La postura corporal desgarbada, pues se apoyan en la mesa, ¿no? Que parece que hipotonía, la grafía lenta, porque también hay que escriben súper bien, pero demasiado perfeccionistas, no puede tener un tachón, tiene que tener letra perfecta. Y las dificultades, bueno, pues en los deportes de pelota, dificultades en la orientación espacial. Tenemos, no sé, bueno, hay el vídeos estos de la aventura del saber, por ejemplo. Bueno, yo tenía, de hecho, un alumno que se perdía muchas veces en el centro, era un alumno ya de primaria, pero para llegar a su aula, cada día te lo encontrabas que estaba por los pasillos. ¿Y qué te pasa? Y se había perdido. Entonces, las dificultades de orientación espacial también están. ¿Qué pasa con los alumnos con TEA? Que si a todas las características de un alumno con TEA, que son las escasas habilidades sociocomunicativas, alteraciones en el procesamiento sensorial, déficit de las funciones ejecutivas, le unimos el entorno, que hay un montón de ruido, que hacemos cambios, días de la paz, viajes de estudios, y no anticipamos, porque siempre decimos, sí, yo le he anticipado, hombre, sí, le he anticipado. ¿Cómo le has anticipado? Es que yo he dicho que iremos de excursión, que iremos a tal sitio, ya, pero tú lo has dicho como nos gusta a todos y nos sirve a todos, pero no como lo necesita él, ¿no? Y en un entorno social, las exigencias sociales, cuanto más mayores somos, más exigencias sociales hay. En el patio de infantil, en el patio de primaria es más fácil jugar al pilla-pilla, pasar disimulado, pero cuando llegamos a las exigencias de secundaria es complicadísimo, porque no se entran en las conversaciones, porque me han mirado raro, porque me ha dicho, maricón, ¿qué te pasa hoy? Y me ha insultado, y falta de apoyos, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, explotan. Y ahí es cuando dices, es que por nada, se ha enfadado por nada. Y tú dices, bueno, habría que ver dónde viene todo esto, ¿no? Y cómo reacciona cada uno. Pues uno se mete debajo de la mesa, el otro no quiere hablar con nadie, otro pega, el otro se escapa, no para de moverse. Aquí, por ejemplo, bueno, esta mujer, Rita Jordan, que a mí me parece, bueno, esto. ¿Qué conductas diríais que son típicas de personas con TEA? Me dicen muchas veces, pues aletear, dar vueltas. Claro, yo digo, cuando yo veo a la gente que le ha tocado la lotería, están... O cuando te llaman que le ha pasado a algún familiar, estás hablando por teléfono y das vueltas, pues al final es lo mismo, ¿no? Que estamos intentando hacer regular nuestras emociones y realmente es la emoción que están sintiendo ellos. Necesitan regular esos niveles de estrés. Ningún niño puede aprender si está al límite. Y la dificultad para mantenerse bien regulado debería considerarse, cada vez se plantea más una característica dentro de la detección del TEA, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los centros? Pues analizar los centros. ¿Qué pasa en las aulas? Lo que os decía, un montón de ruido, olores, conversaciones paralelas, movimientos constantes, cambios. Venga, ahora nos vamos al otro aula. Yo les decía, están trabajando por proyectos, cambian de aula ya que el niño cogía el tupper y tal. No, que no nos vamos al patio, hombre. Es que nadie le ha explicado realmente
Sí lo han explicado, pero él no lo ha entendido, ¿no? El cambio que estaban haciendo. En los pasillos, en el patio, en educación física, pues lo que os decía, si hay una afectación, ¿qué es lo que pasa en todos estos entornos? ¿Qué hemos de tener en cuenta? Que las pautas que apliquemos sean entre todos los profesionales y que haya una colaboración con la familia. Organización de ayudar al alumno en la organización personal y luego a nivel de espacios y de centro. Y en las diferentes materias, siempre lo que digo, sin olvidarnos, educación física, el patio, el comedor, técnicas. Es que es imposible que llegue ya hoy, pero bueno, técnicas, apoyos visuales, para mí fundamental. Cuando hablamos de apoyos visuales a veces parece que no, pictos, no, los apoyos visuales no solo son pictos, sino apoyos visuales. Puede ser que yo te dé una autoinstrucción de los pasos que tienes que hacer para un ejercicio y texto, porque muchos ya saben leer. Apoyo visual es una agenda, un apoyo visual es un Google Maps, un Google Calendar, es que normas claras, ¿no? El saber qué es lo que tengo que hacer, cómo se tiene que hacer, un ambiente estructurado, que las rutinas, ¿por qué en el patio o en otras clases están más nerviosos? También porque en clase ya sé exactamente qué es lo que se espera de mí, cómo me tengo que comportar, anticipar, vamos a anticipar qué es lo que vamos a hacer, qué cambios va a haber, marcar el principio y el final de las actividades, que es, si sabemos que el foco de atención les cuesta mucho cambiar de una actividad a otra, vamos a anticipar, a preparar las transiciones, instrucciones muy claras y concisas, evitar ironías, dobles sentidos, más tiempo de descanso, más tiempo para hacer las actividades y más descansos, cuidar la estimulación sensorial, apoyo en la regulación emocional. Claro, cuando lo que decimos muchas veces en los centros, si tú ya ves que el alumno empieza a parpadear, a hacer estereotipias, a hacer ruiditos, se está poniendo nervioso, anticípate a que llegue la crisis. Vamos a intentar darle otra actividad, decirle que salga al pasillo, vamos a buscar alternativas, ¿no? Y también escucharles, que también yo soy la primera. Este año un niño de Sawyer, me dijeron es que siempre se escapa, se mete debajo de una estantería. Y yo llegué a la clase, ¿dónde está? Y estaba debajo de una estantería que yo casi ni veía. Y le dije, bueno, salió, estuvimos hablando y le digo, mira, ¿sabes qué vamos a poner? De la estantería, pues te puedes meter en una tienda de estas, un tipi, ¿no? Y hicimos un apoyo visual, la estantería no, y me decía, estantería no, es una librería. Yo, vale, la librería no, será en el tipi, pero donde están los libros, me decía, no hay libros, hay carpetas. Yo, vale, donde hay carpetas no. Bueno, hicimos el apoyo visual, la siguiente vez que fui, me dijeron, ha ido súper bien, ya no se ha vuelto a meter, utiliza aquello, lo que le molesta es que lo usan los demás. Claro, aquello es para todos, porque al final también normalizas la estrategia. Y me dice, le vi, bueno, lo usaba luego cada vez menos, ¿no? Y le dije, ¿qué? Me han dicho que ya no vas mucho. Y me dice, es que a mí realmente lo que me calma es el frío. Dije, jolín, tío, ¿ves? Es que no le escuché. O sea, piensas que él le calmaba la baldosa. Y muchos niños con TEA te dicen, es que tienen estas tablas del refrigerador y se las ponen y les calman. Y este niño le calmaba el suelo. Entonces, a veces hay que escuchar más y somos los primeros que, bueno, vamos a normalizar porque es verdad que en la estantería y no era, pero tenía un motivo él, ¿no? Espacios y objetos de relajación, pues eso. Y prever detonantes, ¿vale? Todos utilizamos apoyos visuales. Apoyos visuales pues, para organizarnos en el tiempo, cuando va avanzando la edad. Por ejemplo, aquí apoyos donde hay un cambio de aula, ¿no? Para que sepan realmente quién se cambia. Si a un alumno también le cuesta identificar qué profesor, puedes poner la foto. Para ubicarse en el espacio. ¿Qué pasa? En muchos casos, en clases de estas que están en el suelo, siempre está el último que no sabe dónde sentarse porque no hay un sitio fijo, ¿no? Dice, pues márcalo, ponle en el suelo una alfombra, con el celo este que es fantástico para situar en el espacio en la mesa. ¿Dónde van los brazos? Aquí. Yo ya sé que no tengo que estar así porque tengo un apoyo visual que me dice que me apoye así. Entonces ya me está diciendo o dónde tengo que poner los pies. Las puertas, ¿no? El serigrafiar un poco el centro, ¿qué es cada aula? Yo como orientadora también voy por centros que me costaba saber cuál es la aula de primero y la aula de segundo porque no hay un cartel, ¿no?
normas, recordar las normas y sobre todo las que a ellos les dificultan, porque siempre decimos, es que lo sabe. Bueno, si no lo cumples, ¿por qué no lo saben? No lo hacen por fastidiar. Los apoyos visuales para organizarse, pues lo del método Teach, las carpetas, es que es tan fácil como organizar las libretas por colores y el libro poner el mismo por detrás, el mismo color, ¿no? Porque ves niños que tardan 10 minutos en encontrar la libreta que le toca en esa asignatura. Y apoyos, pues eso, cuando acaba la clase apunto los deberes. Autoinstrucciones para hacer un examen. Esto era un caso, tampoco me ha funcionado muy bien, tengo que reconocerlo, pero bueno, funcionó el primer día, es un niño que todo el tiempo dice yo no lo sé hacer, yo no lo sé hacer, y está haciendo perfectamente la división, pero él repite que no lo sabe hacer, que no lo sabe hacer. Y cuando le intentas ayudar, los exámenes no lo sé hacer, no lo sé hacer, al final lo ha hecho perfecto, cuando termina quiere borrar todo o lo rompe y lo tira porque todo lo ha hecho mal. Hicimos esta autoinstrucción y la verdad es que yo y la tutora estábamos como, no lo dijo ni una vez en todo el examen, cuando era lee las preguntas, contesto las preguntas, si tengo dudas pido ayuda, no digo no lo sé porque yo puedo y repaso las preguntas, entrego el examen y tengo un premio. Recordad lo que os decía, tiene muchas dificultades para hacer una redacción abierta. Vamos a darles pautas de qué tienes que contestar, preguntas cortas. Espacios, perdón. Claro, espacios de relajación, ¿vale? Cada alumno le relaja cosas diferentes. Vamos a buscar qué es lo que le relaja a ese alumno y ofrecer un espacio de relajación. Cada vez se habla más de que los alumnos con TEA deberían tener por lo menos 4 momentos al día de poder relajarse y trabajar estrategias de regulación emocional. Yo no estoy enfadado porque me he levantado enfadado, estoy enfadado porque me ha pasado algo, ¿no? Las cosas, los sentimientos son por algo y yo que me enfade, yo puedo sentir alegría porque tú has aprobado un examen y estar triste porque yo he suspendido y eso a ellos les cuesta muchísimo entender que tengas 2 emociones a la vez. Entonces, pasar pues de tranquilo a furioso, hay muchos estados. Vamos a ver, cuando tú empiezas a estar irritado, ¿qué es lo que te hace sentir irritado? ¿Qué es lo que tú notas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tú notas a nivel fisiológico? Que empiezas a notar la cara, que se te pone caliente, las manos, que se te pones tenso. Entonces, es trabajar con ellos que empiecen a reconocer esas emociones. Estrategias de regulación emocional y, fundamental, lo que os decía, la comprensión de emociones. Es que si yo no las reconozco, no las voy a saber expresar. Y cuando las expreso, estoy fuera de mí. ¿Cómo se aprenden? Pues lo primero, se puede empezar con las fotografías que os decía, la relación causal entre algo que te ha pasado. Pero para mí, aparte de enseñar eso, la mejor manera de enseñar las emociones es cuando las están sintiendo, de poner palabras a lo que estás sintiendo. Ahora estás enfadado por esto, así cuando le vuelva a pasar reconoce que es ese sentimiento. Esto que te pasa ahora es envidia. Tienes envidia porque este niño tiene un juguete que a ti te gustaría, eso se llama envidia. Y ver qué es lo que sientes para así que lo reconozcan. Trabajar las habilidades sociales, cada vez son más los centros educativos que están haciendo programas de habilidades sociales a través, pues eso, role-playing, habilidades en grupo, ver vídeos de Mr. Bean y analizar qué ha pasado aquí, qué ha hecho mal y qué podía haber hecho. Y la verdad es que les gusta mucho. Este es un ejemplo, por ejemplo, porque nos lo encontramos mucho, niños que abrazan indiscriminadamente. Claro, han aprendido a relacionarse de esa manera y abrazan a cualquiera. Claro, a mí me parece preocupante porque a mí me parece muy mono. Yo siempre le digo a los padres, si algo te parece muy bonito que un niño de 4 años le dé un pico a su madre en la boca, es muy bonito, pero con 14 no es muy adecuado. ¿Qué pasa? Que el niño con TEA con 14 no va a ver que no es adecuado porque lo ha hecho siempre. Otros niños dirán que va, mamá, quita, ¿no? Pues lo que ya no se detenga, y en el caso nos encontramos niños de en primero de la ESO que durante toda la primaria han hecho esto. Entonces, si eso le enseñamos antes que los abrazos, por ejemplo, pues los círculos de confianza, ¿no? Aquí sitúas yo, mi familia, ¿quiénes son mis amigos? Pues entonces, ¿a quién le doy abrazos? A los que están, a los naranjas, a los… Estos colores muy parecidos, pero bueno, los círculos de confianza tú sitúas, por ejemplo, de qué temas de hablar. Tú no te puedes ir con un desconocido a contarle que mi mamá le ha venido la regla, ¿no?
O que mi mamá y mi papá han discutido porque no tienen dinero en el banco. Estas cosas, pues entonces tú enseñas las cosas que son de papá y mamá, las puedes hablar con papá y mamá y con las hermanos o con los primos, pero no con... Y lo mismo pues con lo de los abrazos. ¿A quién puedes dar abrazos? ¿A quién no? Pero obviamente yo no puedes dar abrazos, pero en lugar, porque tu función del abrazo es decir hola, ¿qué tal? ¿No? O ¿cómo estás? Pues dile a un profesor que entra, ¿qué tal? O le chocas la mano, vamos a dar una estrategia que sea más adecuada que dar el abrazo. Esto es un apoyo visual, una historia social de un niño que además ya era como un problema. Siempre quería ser el primero de la cola, tenía que llegar al colegio antes que nadie porque la madre me decía es que nos tenemos que levantar antes para ser el primero. Yo el otro día fui a verlo y merendaba. Si esto es la puerta, él pegado allí, ¿no? Y todos sentados. Y yo pensaba, ¿por qué está ahí? Claro, porque cuando sonó el timbre, él ya estaba en su sitio. Entonces hicimos esta historia social de ponerse en la cola, pues que funcionó perfectamente. Él entendió perfectamente que le toca los miércoles. Claro, la siguiente situación va a ser trabajar con él numéricamente, cuántos son los demás, cuántos eres tú, cuántos días vas tú. A ver, 2 días, pues reducir, ¿no? Pero ya hemos conseguido de 5 días, que era un conflicto, a que sean 2. Y lo que más preocupa en los centros, ¿por qué nos llaman más? Por las conductas problemáticas. Entonces, lo que decimos mucho, vamos a ver qué es lo que está pasando en el entorno que hace que este alumno tenga problemas. No creamos que la conducta problemática disruptiva es típica de un alumno con TEA. Las personas con TEA no tienen por qué tener conductas problemáticas. Cuando la tienen es porque algo del entorno le está poniendo nervioso. Por tanto, la principal estrategia es modificar el entorno. Los errores son centrarnos en la persona, intentar que deje de hacer esa conducta. Yo digo, si un niño se escapa y cerramos la puerta con llave, se va a meter debajo de una mesa, va a buscar otra estrategia para evitar algo que realmente no le está gustando, ¿no? Y no centrémonos en eso, centremos en cambiar el entorno. Y bueno, estas son parte de las estrategias que damos en los talleres que hacemos en los centros. Y como os decía, después pues ya también hay asesoramientos individuales que se pueden pedir, nuestros orientadores los piden y ya sí que intervenimos en casos en concreto. Por eso también el modelo es diferente, porque en este caso sí que pedimos una autorización de la familia para intervenir sobre el alumno y además también trabajamos con las familias. Y aquí os he puesto pues, la página del Servicio de Atención a la Diversidad. Tenemos la página del apartado del EOEPADISO, donde hay un montón de recursos, vídeos, libros de TEA, vídeos para trabajar la concienciación con los compañeros, que es algo que también hacemos bastante, trabajar con los grupos de compañeros para la aceptación. Y después también el apartado de material de cursos, donde está colgado todos, pues ponencias que hemos ido haciendo, cursos que se han ido haciendo, que es verdad que desde Consellería se ha apostado mucho por la formación del profesorado y se han hecho muchísimos cursos estos años y aquí está el material. Y siempre termino en los cursos diciendo que la concienciación tiene que pasar por el esfuerzo mutuo, que nuestros protagonistas también reivindican el derecho a ser como son, a sentirse respetados y aceptados por esta sociedad neurotípica en la que ellos son minoría. Las etiquetas son útiles siempre y cuando sirvan para excluir, no sirvan para excluirlo y para hacerle ser lo que no es. Se trata de ampliar los límites de la normalidad, no de normalizarlos en la mayoría, ¿vale? Yo también siempre les pongo el ejemplo. Si yo entro al ascensor y digo, hey, ¿qué tal? Vaya calor hoy, ¿no? Que es lo que hacemos mucho. Ellos te dicen, es que yo para decir eso no digo nada. Y es que es verdad. Lo hacemos mucho. Al final, si todos fuéramos como ellos, la rarita sería yo, que dirían, esta tía se enrolla para decir una tontería. Y es lo que te dicen ellos, es que vosotros habláis de unas cosas y dices, pues también es verdad. Y se trata de que lo que te dicen ellos es que soy minoría. Por eso se me ve así, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias.